Muy buenas tardes a todos el día de hoy y bienvenidos a una nueva edición de este espacio dedicado a la historia y de vez en cuando a otras cuestiones, pero sobre todo a la historia. El día de hoy estamos básicamente lo que será la previa de esta semana al Día de la Soberanía Nacional, uno de los feriados más recientes de nuestro calendario en Argentina. Así que aprovechando esta ocasión especial que nos brinda el calendario, vamos a aprovechar a tratar de forma amplia, problemática, compleja, uno de los temas más pedidos. Un tema que ha sido muy relegado en la dimensión en la que lo vamos a trabajar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar del rosismo. Hemos tenido videos sobre el rosismo. Hemos hablado de la batalla de Caseros, hemos hablado de la batalla de Vuelta Obligado, pero hoy no se trata de hablar de una dimensión del rosismo. Así como hicimos con el peronismo, esta vez vamos a hacer un video hablando globalmente de Juan Manuel de Rosas y el rosismo. Así que los quiero invitar a todos a que se pongan cómodos, a que agarren algo para tomar, tal vez algo para picar, porque esto va para rato. Así que a los que estén llegando por primera vez a este espacio, acá no se trata de explicar la historia en 10 minutos, acá no se trata de explicar la historia en 5 conceptos, no. Acá vamos a analizar en profundidad un tema. Y el tema del día de hoy es el rosismo. Y por si no lo señala el busto ese enorme, que solo se ve más pequeño por la distancia que hay frente a la cámara, este es un tema que a mí me interesa mucho. Así que voy a tratar de contener la emoción a la hora de trabajarlo. Muy buenas tardes a todos. Hoy toca hablar de Rosas. Juan Manuel de Rosas, el restaurador de las leyes e instituciones de la provincia de Buenos Aires. Juan Manuel de Rosas es cómodamente el personaje histórico más polémico y controversial de la historia argentina. A tal punto que, como señalaremos el día de hoy, Juan Manuel de Rosas generó toda una corriente historiográfica a la hora de debatir su propia persona. Juan Manuel de Rosas es cómodamente la figura política más importante de la historia argentina de la primera mitad del siglo XIX. Podemos plantear si no es la figura política más importante del siglo XIX argentino. Fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires que durante más tiempo ejerció ese cargo. Prácticamente, si no consideramos los años en los que estuvo en un interregno, son unos 20 años, un poquito más. Juan Manuel de Rosas es el hombre a partir del cual se debatió el modelo del Estado Nacional. La derrota de Rosas marca la organización nacional. Fue el centro a partir del cual se pensó el conflicto político durante 30 años en la Argentina. Y pese a la construcción de memoria sobre su figura que se hizo a partir de las élites liberales, su recuerdo sobrevivió durante mucho tiempo de una forma disruptiva entre los sectores populares. Así que, cómodamente, Juan Manuel de Rosas es una de las figuras más importantes de la historia argentina. Muchas veces solemos mencionar los historiadores que la historia no la hacen los grandes hombres, la historia la hacen los colectivos, la historia la hacen las clases sociales, los grupos de poder, los grupos en pugna, pero Juan Manuel de Rosas es uno de esos hombres que, para colmo, en su propia persona encerraba una síntesis de dimensiones políticas, sociales, una suerte de actor híbrido único en su tiempo, producto de una sociedad en un proceso revolucionario de transformación y a su vez de la necesidad de conformar alguna forma de orden en el escenario postrevolucionario rioplatense. Y por si todavía no se dieron cuenta, Juan Manuel de Rosas es mi figura histórica preferida de la historia argentina. Así que hoy vamos a tratar de hacerle honor y hablar ampliamente del restaurador de las leyes, del exterminador de la anarquía. Acá tenemos a una figura que hemos citado en más de una ocasión, ¿no? No hablo de Rosas, hablo de la Hidra. La Hidra, en la Europa moderna, en el mundo atlántico, representaba el caos, la anarquía, la multiplicidad. Y Rosas representa una suerte de reconversión,
Rosas representaba para los unitarios la hidra, pero a su vez fue el exterminador de la anarquía, el que puso orden en Buenos Aires. Y acá está uno de los grandes puntos. La figura de Juan Manuel de Rosas es extremadamente controversial porque se inscribe su accionar y la época de Rosas, ¿no? Periodizamos un periodo de la historia argentina con su nombre por el enfrentamiento político entre, a grandes rasgos, dos grandes grupos, como se solía mencionar, que eran los unitarios y los federales. Conflicto político que muchos reducen a una cuestión de modelos de organización política del país, el régimen de unidad y el sistema federal, pero que por el otro lado en realidad está marcado por una serie de conflictos que son de índole social, cultural e incluso de identidades políticas. Muchas veces se nos presenta a los unitarios simple y llanamente como los que querían un modelo centralista, y no se nos plantea que los unitarios a su vez abrevaban en tradiciones republicanas, liberales y conservadoras que eran mucho más propias del mundo anglosajón, del mundo francés, y que también solían identificarse con la gente decente, las clases altas, mientras que los federales eran vinculados a los hombres del pueblo, los de frac y levita. Así que Juan Manuel de Rosas pasa a la historia por la idea del autoritarismo, como veremos, por haber exacerbado el enfrentamiento faccioso entre unitarios y federales, por ser la figura principal en uno de los periodos de mayor proliferación de guerras civiles en la actual Argentina, pero también por su llegada a los sectores populares y a el amplio espectro de esos sectores populares, desde los gauchos, los plebeyos, los milicianos, hasta las comunidades africanas de Buenos Aires, que fueron uno de los principales resortes del apoyo al rosismo. Hablamos tanto de los libertos como los esclavos liberados, como los mestizos que eran afrodescendientes. Rosas supo construir una forma de liderazgo anclada en un discurso de orden y autoridad y que a su vez movilizó ampliamente a los sectores populares, al nivel de que existió una organización como la Mazorca, una fuerza de choque que se dedicaba a atacar y asesinar opositores al rosismo, pero que estaba integrada justamente por esos sectores plebeyos movilizados por Rosas. Y acá hay uno de los puntos que resultan centrales a la hora de pensar la historiografía y la construcción de narrativas históricas sobre el rosismo, que es que la figura de Rosas construyó su autoridad en gran parte impugnando, ¿no?, y atacando a los miembros de las élites letradas, a los miembros históricos de las clases dominantes del patriciado de Buenos Aires, que se identificaban a sí mismos como la gente decente, los de frac y levita. Y justamente acá hay uno de los puntos centrales para pensar la construcción de la memoria histórica sobre el rosismo, que es que Rosas fue visto, a pesar de provenir de la élite, como una amenaza para la gente letrada, para la gente de bien. Y acá está uno de los puntos más interesantes, que es que el principal grupo intelectual del siglo XIX argentino, la generación del 37, surgió en el marco del rosismo. Y en gran parte, la proliferación de las ideas de la llamada Generación de Mayo estuvo marcada por la influencia del clima de lucha facciosa y persecución que gestó el rosismo. A tal punto que gran parte de la primera literatura política, sociológica y ensayística argentina se construyó a partir del ataque a la figura de Rosas. Y acá tenemos que decirlo, en una época en la cual floreció lo que era la guerra de los discursos, de los periódicos, gran parte de lo que fue el debate sobre el rosismo estuvo marcado por una prensa que se publicaba desde el exterior, como el periódico Muera Rosas, ya el nombre lo dice todo, que impugnaba la figura del tirano. De hecho, el que muchos consideran, ¿no?, el restaurador de las leyes, fue constituido como esta imagen que durante años pervivió en el imaginario político argentino. El tirano, el caudillo tirano que gobierna Buenos Aires. De hecho, la imagen, ¿no?, de Rosas y Oribe, ¿no?, el líder del Partido Blanco Uruguayo, bebiendo sangre de las cabezas de sus enemigos, da cuenta de una imagen poderosa. La noción de que este hombre representaba la barbarie, el asesinato. Y acá está la palabra, barbarie.
El primer gran ensayo para muchos de la sociología argentina, Civilización y Barbarie, ¿no? Facundo, la obra emblema de Domingo Faustino Sarmiento, una de las figuras más importantes del mundo intelectual argentino, presidente argentino, representante del movimiento liberal y de la organización nacional, pero también un pionero de las ideas de lo que sería el darwinismo social y el positivismo en Argentina. Domingo Faustino Sarmiento escribió uno de los grandes ensayos de la historia argentina, Civilización y Barbarie, a partir de Rosas. De pensar el gran problema, el nudo histórico problemático de las pampas de la Argentina marcada por el campo, la civilización representada por la civilización urbana, por la ciudad, y el campo, la barbarie de las pampas, los gauchos y los caudillos. Pero planteando esto, Juan Manuel de Rosas en su persona representa lo peor de los dos mundos, porque es la barbarie, pero es la barbarie que está formada intelectualmente, que es calculadora, que es capaz y que entiende las formas de la civilización. Rosas, de alguna manera, entonces, es una suerte de síntesis problemática, ¿no? Para pensar en la Organización Nacional Argentina, ¿no? Tiene lo peor de ambos mundos. Esteban Echeverría escribió El Matadero, una obra emblemática de la literatura argentina, que es también un discurso, ¿no?, sobre la violencia de las clases populares, algo que vamos a retomar en el futuro. En El Matadero, un unitario es atacado por las multitudes, que son descritas de forma despreciable, ¿no?, racista y clasista, ¿no? Y este unitario, que es una representación de la pulcritud, la limpieza, el orden, la decencia, es atacado por esta masa de seguidores de Rosas. De hecho, Rosas no aparece en El Matadero y son los sectores populares los que matan al unitario. También Juan Bautista Alberdi, el gran inspirador de la Constitución Argentina de 1853, escribió El gigante Amapolas, ¿no? Una obra que en ningún momento dice que habla de Rosas, explícitamente, pero que se refería a él y que pensaba esta idea de un tirano psicótico, arbitrario, una suerte de Calígula del Río de la Plata. Pero ojo con esto, porque muchas veces nos quedamos con que Alberdi simple y llanamente fue antirrosista. Pero Alberdi, mientras era opositor a Rosas, podía escribir cosas como estas en el exilio a Chile. Aunque opuesto a Rosas como hombre de partido, he dicho que escribo con colores argentinos. Rosas no es un simple tirano a mis ojos. Si en su mano hay una vara sangrienta de hierro, también veo en su cabeza la escarapela de Belgrano. No me ciega tanto el amor de partido para no conocer lo que es Rosas bajo ciertos aspectos. Sé, por ejemplo, que Simón Bolívar no ocupó tanto el mundo con su nombre como el actual gobernador de Buenos Aires. Sé que el nombre de Washington es adorado en el mundo, pero no más conocido que el de Rosas. Sería necesario no ser argentino para desconocer la verdad de estos hechos y no envanecerse de ellos. Y acá está el punto. La generación de Mayo, la generación del 37, construyó el modelo político que se estableció en Argentina tras la derrota de Rosas en la batalla de Caseros, a la que siguió la llamada Organización Nacional, sobre todo a partir de la presidencia de Bartolomé Mitre, considerado también el primer historiador argentino, quien escribe las historias de Belgrano y de San Martín, pero que también buscó construir una narrativa histórica para el Estado argentino, para la nación argentina, en la que los unitarios y los liberales eran los constructores del Estado nacional, de la patria, y el rosismo representaba, junto al caudillismo, los federales, la barbarie, ¿no?, el oscurantismo, lo que había que destruir para construir la nación y asegurar el progreso. Y acá está uno de los grandes puntos. Los que construyeron la primera narrativa histórica oficial desde el Estado argentino fueron los enemigos de Rosas que lo derrotaron. Y en este espacio estamos muy lejos de plantear una frase cliché que a veces se repite, que es: la historia la escriben los que ganan. Yo estoy muy en contra de utilizar esa frase. Pero a la hora de pensar los primeros discursos construidos del Estado Nacional para interpretar qué había sido el rosismo, lo que se presentaba era la barbarie, una tiranía sanguinaria, despótica, que se enquistó en el poder. Y este es uno de los motivos por los cuales había elementos que no cerraban. ¿Cómo fue posible que Rosas gobernara tanto tiempo? ¿Por qué los sectores populares apoyaban a Rosas? Así que tenemos que entender lo siguiente. El hecho de que el primer discurso sobre el racismo
historiográfico, lo que muchos llamaron después la historia oficial o la historia liberal, se hayan construido a partir de atacar a la figura de Rosas, fueron el puntapié para que se produzcan más de un siglo de controversias historiográficas y debates sobre la figura de Rosas. Y acá hay una cita que siempre me gusta traer de Fradkin y Hellman en su libro Juan Manuel de Rosas, la construcción de un liderazgo político. En la introducción de este libro, Fradkin y Hellman plantean la cuestión de ¿por qué hablar de Rosas? ¿Por qué seguir hablando de Rosas hasta esta altura de las circunstancias? Y en este momento viene la cuestión. Porque constantemente se ha actualizado el discurso, porque ha habido montones de controversias sobre su figura, pero la historiografía de las últimas décadas ha traído muchos aportes que durante años no se tomaban en cuenta. Pero además, me gusta cómo se sintetiza la cuestión de cuál era la imagen que se estaba consolidando sobre Rosas en el marco de la construcción del Estado Nacional. Dicen Fradkin y Hellman. Ahora bien, si se quiere comprender más acabadamente el clima de ideas imperante, debe considerarse que, mientras desde las élites culturales y políticas se estaba construyendo una narrativa de la historia de Rosas, el recuerdo de las tensiones sociales que incubaron al rosismo y de los temores que traían consigo estaba todavía muy presente. En tal sentido, conviene recordar, por ejemplo, que la difusión pública de El Matadero se produjo recién a comienzos de los años de 1870, y que en ese relato Rosas no era el protagonista, sino que ese rol lo tenían los sectores plebeyos y su violencia. Era, se ha dicho con precisión, una narración de la violencia de la confrontación de un modo paranoico y alucinante. De este modo, servía para rememorar los antagonismos sociales que habían hecho posible el rosismo y la violencia que podían desplegar las clases bajas, convirtiéndose en un banco de prueba de la representación del pueblo y sus peligros. Del mismo modo, siguiendo las líneas trazadas por Mármol en Amalia, memoriosos como Vicente Quesada recordaban que durante el gobierno de Rosas a los criados no se podía ni reconvenirles ni mirarlos con severidad. La tiranía estaba en los de abajo. Y otros, como José Wilde o Wilde, no dejaban de recordar que las negras se habían hecho tan altaneras e insolentes que las señoras llegaron a temerles tanto o más que a la mazorca. Y acá hay una clave que es central, y que Fradkin sobre todo ha trabajado mucho, pero plantea que teníamos vacíos. ¿Dónde está la cuestión de los sectores populares que tan presentes estaban en El Matadero y que sin embargo no se utilizaban para explicar el rosismo? Y el rosismo se había gestado a partir de justamente la violencia de esos sectores plebeyos. Violencia, ¿no?, que en el contexto postrevolucionario fue central, pero que fue domesticada y acallada en el marco de la organización nacional. Las élites liberal conservadoras construyeron una nueva noción de orden en la que los sectores plebeyos ya no eran una amenaza, hasta que surgiera la clase trabajadora argentina y otros movimientos. Pero en ese marco todavía estaba muy presente la memoria de los sectores plebeyos sobre el rosismo. Fradkin plantea una y otra vez que era posible encontrar algunas muestras de ello. Y en estos años, muy tempranamente, aparece lo que podemos considerar la primera obra del revisionismo histórico argentino, que es la obra de Adolfo Saldías, Historia de la Confederación Argentina o Rosas y su época. Un libro que se conforma a partir del acceso a la documentación del ex gobernador Juan Manuel de Rosas y el debate con la construcción historiográfica gestada por Mitre. Así, muy tempranamente, Saldías lo que propone es hacer un contrapunto. ¿Por qué se habla del revisionismo histórico? Justamente porque constituyó en revisar la historia para dar otra versión de los hechos, ¿no? Por ejemplo, poner el acento en la obra de Rosas, su carácter nacionalista, su reivindicación de la Iglesia Católica, su lucha contra los anglo-franceses o, por ejemplo, su defensa del interés del pueblo. Y acá está uno de los puntos. Progresivamente lo que empieza a aparecer a finales del siglo XIX, cuando vemos algunas de esas obras, es que había gente que era mayor, pero que había vivido el rosismo, y que también tenía presente otra memoria del rosismo,
que era la memoria de los sectores populares. Sectores que, como no construyeron grandes obras literarias ni ensayística, muchas veces no podemos darle voz. Y que sin embargo aparece una y otra vez la cuestión de que había muestras de que los sectores populares tenían otra memoria sobre el rosismo. En este sentido hay que recordar también que la batalla de la Vuelta de Obligado, efeméride de la que estamos cerca, se cumplirán 180 años y tal vez es el motivo de este video, también era un símbolo importante. José de San Martín le había legado su sable a Rosas por esto. Así que cuando vemos la cuestión, por ejemplo, de la frontera, la relación con los pueblos originarios en el marco de la conquista del desierto y la consolidación del Estado Nacional, vemos que había toda una serie de elementos disruptivos, el nacionalismo, la participación política popular o incluso la relación con el indio que al calor de lo que había sido la época de Juan Manuel de Rosas, cuando volvemos a analizar, resultaban problemáticas en el escenario del dominio del orden liberal conservador. De hecho, Fradkin y Hellman citan, ¿no?, que hacia 1875 el ingeniero francés Alfredo de Belot registraba una sugestiva anécdota entre los indios fronterizos. «Ah, si don Juan Manuel pudiera volver. Hemos oído la expresión en los toldos. Jamás hubo un deseo más sincero». O sea, casi 25 años después de la caída de Rosas, se podía escuchar en la frontera indígena a indios que planteaban si Juan Manuel pudiera volver. Eduardo Gutiérrez, en su historia de Juan Manuel de Rosas, decía: esta adoración de los sectores populares, a pesar del tiempo de los acontecimientos, se conserva hoy mismo en los gauchos de esa época que aún viven. Cuando agarran tranca de que no te muevas, es decir, cuando se ponían en pedo, o vamos a decirlo apto para los no argentinos, cuando se embriagaban, cuando estaban borrachos, como ellos dicen, el primer grito que se les ocurre para expresar su alergia es el de ¡Viva Rosas! No hay hombre del pueblo de aquellos tiempos que no emplee la mejor parte de su borrachera en hacer apología de aquel hombre. Fradkin plantea que debido a que gran parte de esta memoria no fue escrita, estamos limitados para acceder a cuál fue el registro que hicieron los sectores populares, ¿no?, durante la organización nacional sobre el rosismo. Y es muy posible, a partir de estas muestras, que este recuerdo estuviera muy vivo en el bajo pueblo. Así, la figura de Rosas, al calor de otras problemáticas, vuelve a reaparecer una y otra vez en los debates historiográficos y políticos. Su sobrino, Lucio Mansilla, llegó a escribir Rosas, ensayo histórico-psicológico, donde se proponía poder entender cómo pensaba, qué ideas tenía su tío, ¿no?, aquel que había dirigido el destino de la Argentina por esos años. Por supuesto con una mirada revisionista, pero incluso aquellos que no tenían una mirada apologista o positiva de Rosas, como José María Ramos Mejía, a la hora de realizar estudios sociológicos como el de Rosas y su tiempo, se propuso algo más. Bueno, ¿cómo entendemos a Rosas a partir de la sociedad argentina? ¿Se reduce a que era un tirano o había algo detrás? Todos estos debates adquieren otra dimensión a partir del centenario y la revisión de la historia nacional, con la crisis del orden liberal conservador, el ascenso de los radicales, el cuestionamiento de las ideas de los liberales o a la dependencia económica británica, sobre todo al calor de la crisis de 1829 y por lo tanto, la crisis del modelo agroexportador, llevan a que se pase otro matiz para pensar a la figura de Rosas. También un poco contribuyó el ascenso de nuevas formas de nacionalismo, incluso algunos de carácter fascista, que se propusieron reivindicar y buscar antecedentes de sus doctrinas políticas en el siglo XIX argentino. Es así que una nueva historiografía nacionalista a principios del siglo XX empieza a mirar otra manera de interpretar a Rosas, como por ejemplo la obra de Julio Irazusta y aún más influyente, la obra de Manuel Gálvez, que reivindicaban la identidad católica, el ser nacional de la figura de Rosas. En ese sentido, vemos que empiezan a aparecer una serie de discursos que reivindican a Rosas desde el nacionalismo por oposición a el orden liberal
el orden pro-británico o anglófilo, como empezaba a decirse. José María Rosas, por esta época, escribe Defensa y pérdida de nuestra independencia económica, al calor de la década infame, al calor de los pactos de los neoconservadores. Rosas adquiría otra importancia. Rosas se había enfrentado a los grandes imperios coloniales del siglo XIX. Se había enfrentado a estas figuras. Y en ese sentido, en plena década infame, la influencia de Rosas era distinta si le pasábamos el matiz de el antiimperialismo. Y ahí aparece Perón, y los ejes cardinales para pensar la historia argentina y la historia política se rompen. Pero los primeros en relacionar a Rosas con Perón ampliamente no lo hacen desde la positiva, sino que lo hacen desde la negativa. Cuando se produce el derrocamiento de Perón, se publica por parte del Estado argentino el Libro Negro de la Segunda Tiranía, un documento político que buscaba presentar la idea de que el peronismo había sido una tiranía. ¿Pero por qué la segunda? Bueno, porque la primera había sido la de Rosas. De esta manera, el espíritu de Caseros reaparecía ahora en las manos de la Revolución Libertadora, que al igual que 100 años se había derrocado una tiranía para organizar al Estado basado en las ideas liberales y republicanas, ahora se había derrocado a otra tiranía para recuperar el país, la república. En este marco, sin embargo, Ricardo Levin y la nueva escuela histórica publica un libro que es el proceso histórico de Lavalle a Rosas, planteando no una mirada apologista o reivindicativa, pero sí una mirada matizada. ¿Rosas no se explicaba entonces por los conflictos políticos de la época? En los años siguientes, al calor del antiimperialismo, el renovado peso del revisionismo histórico que se obtiene a partir del mundo de la proscripción, la caída de Perón, José María Rosas, con una retórica más antiimperialista, reivindica más plenamente a la figura de Rosas. Y esta vinculación del antiimperialismo con la figura de Rosas es apropiada incluso con otras figuras, como por ejemplo la figura de Jorge Abelardo Ramos, quien escribe Revolución y Contrarrevolución en la Argentina, un pensador originalmente trotskista que se convierte en representante de la llamada izquierda nacional y que reivindica a Rosas ahora como un líder popular antiimperialista, una continuación de las luchas de San Martín. Ahora, gran parte del debate de ideas se ve trunco en los años de la represión, ya desde la noche de los bastones largos, la fuga de cerebros y por supuesto durante la última dictadura. En este marco, gran parte del estudio historiográfico sobre Rosas se produce fuera de la Argentina, a veces incluso por personas que no son de Argentina. Es así, por ejemplo, la obra de John Lynch. John Lynch, historiador británico, escribe una muy influyente y popular en su momento obra, Juan Manuel de Rosas, que es una biografía que fue bastante actualizada en su momento, hay que decirlo, pero que adolecía todavía de cierto sesgo que era el producto de las narrativas construidas por la historiografía liberal. Por ejemplo, John Lynch vuelve a sostener, al igual que Sarmiento y citándolo, Rosas administra Buenos Aires como si fuera una estancia, cayendo en un discurso que, veremos, se fue superando de la idea de, bueno, Rosas es simplemente un representante de los terratenientes en el poder. Uno de los hombres a los que debemos realmente la renovación historiográfica argentina es Tulio Alperín Dongui, el escritor, ¿no?, el historiador que nos dejó esta gran obra, Revolución y Guerra. Y Revolución y Guerra, formación de una élite dirigente en la Argentina criolla, es una obra que revoluciona el campo historiográfico argentino, hace una historia problemática de lo político, pero también de los grupos de poder que empujaban por la ruptura del orden colonial, y sin constituir una mirada que buscara reivindicar a Rosas, y la particularidad
de no desligar a Rosas de la tradición de Mayo, o no presentarlo como un accidente de la historia. En las últimas líneas de Revolución y Guerra, en la frase histórica, Tulalperín Dongui dice: tal como entrevió Sarmiento, la Argentina rosista, con sus brutales simplificaciones políticas, reflejo de la brutal simplificación que independencia, guerra y apertura al mercado mundial habían impuesto a la sociedad rioplatense, era la hija legítima de la revolución de 1810. ¿Qué es lo interesante con esto? Que Alperín está viendo que el rosismo se gestó en gran parte por las condiciones del orden postrevolucionario. En los años siguientes a la obra de Tulalperín Dongui hicieron montones de aportes que actualizaron y complejizaron nuestra mirada al rosismo. Por ejemplo, Jorge Myers. Jorge Myers, con su libro Orden y Virtud, el discurso republicano en el régimen rosista, rompe mucho con esta idea de pensar un Rosas oscurantista que representaba el antiguo régimen. Vemos que el republicanismo era parte del discurso del régimen o incluso una reivindicación. Jorge Hellman escribió libros como Rosas bajo fuego, una obra fabulosa en la que vemos cómo el rosismo de hecho no fue idéntico a sí mismo, sino que como tal cambió al calor de la coyuntura de guerras civiles que lo llevaron a radicalizarse o incluso a conformar, como él llama, el segundo sistema de Rosas, a partir del peso que adquieren los sectores populares. Raúl Fradkin problematizó justamente la historia de los sectores populares y Rosas y en Historia de una Montonera ve cómo tal vez el rosismo fue incubado por elementos que estaban formando parte del paisaje del conflicto social en la campaña bonaerense, como el personaje muy interesante de Cipriano Benítez, un aspirante a caudillo que dirigía una montonera e incluso llegó a reivindicarse seguidor de Rosas. Ambos, Hellman y Fradkin, escriben la obra que yo les diría es la obra esencial si hoy en día quieren estudiar el rosismo, que es la biografía publicada por Ed Haza, Juan Manuel de Rosas, La construcción de un liderazgo político. Si ustedes me dijeran, Pablo, quiero entender a Rosas, ¿qué leo? El libro de Fradkin y Hellman, Juan Manuel de Rosas, La construcción de un liderazgo político, que es solo una parte de la actualización historiográfica de los últimos años. Salvatore, por ejemplo, ha trabajado muy complejamente cómo vivieron los sectores populares el rosismo, con trabajos sobre la leva, sobre la experiencia de la justicia, sobre el levantamiento de 1829. Pilar González Bernaldo también ha aportado a estudios a lo que es la historia del levantamiento de 1829. Gabriel Di Meglio, ¿no? Gran colega, ha escrito en clave de la historia social de los sectores populares cuáles han sido las formas de la movilización política popular en la primera mitad del siglo XIX. Hay un gran libro que es Viva el Bajo Pueblo, ¿no? Sobre la plebe de Buenos Aires, pero también publicó un libro que se llama Mueran los salvajes unitarios, la mazorca y la política en tiempos de Rosas, en la que analiza el protagonismo de estos sectores populares en la violencia política del rosismo. Marcela Ternavasio también ha traído el tema, por ejemplo, de la participación electoral en la época del rosismo, cómo funcionaba el sistema electoral bonaerense. También podemos hablar de montones de otros aportes de los últimos años. Pero lo que me parece central traer es que hoy en día, cuando pensamos en la figura de Rosas, ya no se piensa necesariamente a través del matiz revisionismo historia liberal, sino que ha habido montones de aportes en la historiografía de los últimos años para pensar de una forma más problemática la figura de Rosas. Hay que salir un poquito de pensar, ¿no? Con las categorías que todavía se usan, de Rosas era un tirano, no, Rosas era pura y exclusivamente un líder católico nacional, y pensar que en realidad Rosas es el ascendente de un territorio marcado por la conflictividad política y social. Y como tal vez la mejor forma de entender a Rosas sea entenderlo en su tiempo. Así que, con toda esta introducción historiográfica, vamos al tiempo de Rosas. A pesar de que Rosas pasa la historia por el siglo XIX, es un hombre que nace en el siglo XVIII. Nace en lo que iba a constituirse, en lo que era el virreinato del Río de la Plata. El 30 de marzo de 1793, ¿no? En el creado hacía menos de 18 años, virreinato del Río de la Plata, nace Juan Manuel de Rosas.
¿En qué contexto? Bueno, Juan Manuel de Rosas, en el marco de el virreinato del Río de la Plata, es un hijo de la élite colonial. El matrimonio León Ortiz de Rosas y Agustina López de Osornio es un matrimonio de la élite, bien asentada, poseedora de tierras, que ha tenido familiares dentro del funcionariado o incluso dentro de la nobleza colonial hispánica, y que el abuelo materno de Rosas incluso era un oficial militar de la campaña. Así que cuando pensamos en el rosismo, pensamos en Rosas, es Rosas un hijo pleno de la élite. No podría ser un mayor representante en esos términos de la élite. Y a pesar de que muchas veces pensamos en la élite del siglo XIX y pensamos en la cuestión de los terratenientes, pensamos como estancieros, la principal fuente de riqueza por entonces todavía no era la propiedad de la tierra en el Río de la Plata, sino que esta era una parte de la riqueza, pero también había gran parte que venía de la función pública en la administración colonial o incluso en el sector mercantil. Rosas, el joven Rosas, se cría en el mundo rural, como parte de lo que es la administración de las estancias y las haciendas de la familia Ortiz de Rosas. Rosas después se cambia el nombre, ya llegamos a eso. Pero lo cierto es que los Ortiz de Rosas eran una familia, podríamos decir, prácticamente de la aristocracia rioplatense. Y Rosas es formado como un hijo aristócrata. Pero hay una particularidad. El contacto con la vida rural lo va a poner en contacto con los sectores populares, con los sectores plebeyos. Otra cuestión a destacar es lo que plantea Adolfo Saldías. Un joven, un adolescente Rosas habría participado en las invasiones inglesas peleando contra los británicos. Muy joven y habría sido destacado por su valor por Liniers, por combatir junto a compañeros de su misma edad. Tenemos que pensar lo siguiente. Rosas nace en 1793. Tiene apenas 13 años durante la primera invasión inglesa, 14 durante la segunda. Era muy joven. Sin embargo, Rosas no forma parte del proceso revolucionario rioplatense. En los años de la revolución, de lo que Alperín llamó la revolución y guerra, la conmoción del orden virreinal y el ascenso de un nuevo orden caótico y anárquico tras la descomposición del Directorio y la Liga de los Pueblos Libres en la batalla de Cepeda, Rosas no es partícipe de ese proceso. Rosas está dedicado a los asuntos privados. No es un hombre de la revolución. La revolución conmociona el orden virreinal, pero no logra constituir un nuevo orden político firme. No para todo el virreinato, sino que se producen los enfrentamientos entre los grupos centralistas y los federales. Y en la batalla de Cepeda, las fuerzas de Estanislao López y Francisco Ramírez derrotan a las fuerzas del gobierno central del Directorio e inician lo que fue llamado en algunos casos la anarquía del año 20. Una visión historiográfica vieja, pero que sin embargo aún la citamos. ¿Pero qué es lo interesante de esto? Hablamos de una sociedad que estaba atravesada por estructuras y jerarquías, de clase y de raza, ¿no? El sistema colonial había legado un sistema de castas. Esas desigualdades sobrevivieron, por más que ya no exista un sistema de castas, y se perpetuaron en la forma de diferencias sociales, incluso raciales, en el caso de la esclavitud y de la relación con los indígenas. Una sociedad fue conmocionada por una revolución y que sin embargo no vio la emergencia de un orden político nuevo, sino que el virreinato se descompuso, surgieron nuevas unidades políticas. En el marco rioplatense lo que emergió fue las llamadas autonomías provinciales. Lo que hoy entendemos como la Argentina era un conjunto de provincias que tenían sus propios ejércitos, sus propios gobiernos, sus propias aduanas, incluso sus propias constituciones, se reconocían como parte de una unidad más grande, pero lo cierto es que combatían entre sí sin que hubiera un gobierno unificado. Este periodo que queda en la memoria de Buenos Aires como la anarquía es un periodo también de altísima conflictividad política y social, o incluso de crisis de las estructuras sociales de dominación. En esa época el joven Rosas estaba dedicado, como decíamos, a los asuntos privados. Como tal, su llegada a los sectores populares, a través del mundo rural, lo puso en contacto
con la cultura de los gauchos, de los hombres libres del campo. Aprendió a montar, aprendió el humor, la cultura, los juegos, la picaresca gauchesca, pero no dejaba de ser un hijo de las élites. Rosas, por su crianza, podía entender las formas de la aristocracia, pero también de la de los sectores populares. Sin embargo, trataba de plantear el orden. Uno de los documentos más famosos de esta época son las famosas Instrucciones a los mayordomos de estancia, documento en el cual Rosas explicaba cómo debía producirse la administración eficiente de las estancias, de la producción del campo, el disciplinamiento de los peones, el control del robo de ganado, entre otras cuestiones. Muchos han querido ver a partir de esto una suerte de imagen de terrateniente omnipotente, ¿no? Con un poder incuestionado. Muchos plantean hoy en día que en realidad las instrucciones de los mayordomos de estancia son un documento que representaba una aspiración. Realmente los terratenientes no tenían tanto control como lo que podía representar este documento. Otro punto que resulta central para entender esto es que el proceso que sigue a la Revolución de Independencia va a ser un proceso de transición plena a un orden capitalista. Se va a producir un proceso de acumulación de capital en el agro rioplatense que va a permitir imponer la propiedad privada de la tierra y someter a la población rural al trabajo asalariado. Pero esto no estaba cerrado. Muchas veces pensamos en una imagen que es simplificada del siglo XIX argentino, que esto era una sociedad de patrones y peones, y ya. No, en lo más mínimo. Había montones de grupos sociales diversos en el mundo rural. Había muchos conflictos para disputar cómo sería la distribución de la tierra y cuáles serían las relaciones de dominación. En ese mundo, Rosas no solo tiene contacto con los distintos sectores que conformaban la campaña, ¿no? Las autoridades del Estado, los terratenientes, pequeños y medianos propietarios, los gauchos, los milicianos, sino también contacto con la cuestión de el indio. Hay que pensar que la sociedad de campaña es una sociedad de frontera. Y muchas veces pensamos la frontera como una tierra de nadie, a partir de la cual no hay ningún contacto con lo que ocurre del otro lado. No, sáquense esa idea. La frontera es un espacio de disputa, también de contacto y intercambio. Y Rosas está atravesado por eso. Tuvo un abuelo materno asesinado por un ataque por un malón de los pueblos originarios. Y en su trato con ellos va a aplicar dos líneas. Negociar y a su vez ser implacable. Y esto va a aparecer mucho a lo largo de la historia del rosismo. El otro tema es, antes lo preguntaban en los comentarios, pero Rosas se cambió el nombre. ¿Por qué? Bueno, Rosas muy joven, a los 20 años, se casa con Encarnación Ezcurra. Una mujer que también provenía de la élite, pero que sin embargo, Rosas cae profundamente enamorado sin que su familia apruebe esa relación. Así que Rosas se casa y se cambia el nombre, sacándose la Z y cambiándola por una S. Encarnación Ezcurra será su gran compañera a lo largo de su vida. Cuando fallezca él va a tener una amante, que ahora se me fue el nombre, pero ya lo voy a recuperar. Pero lo cierto es que Encarnación Ezcurra fue una de las figuras más influyentes del siglo XIX argentino. Podríamos decir que como tal fue la mayor o la mujer con mayor influencia política en la primera mitad del siglo XIX. María Eugenia Castro sería la amante posterior de Rosas. En ese sentido, la alianza, la figura Rosas-Encarnación, va a ser central sobre todo por su llegada a los sectores populares. Encarnación va a ser una mujer con una gran capacidad para la política y para ganarse el favor de los sectores plebeyos. Otro elemento que me resulta central es la cuestión de pensar a Rosas simple y llanamente como un miembro de la clase terrateniente que representó a la clase terrateniente en el poder. En este punto hay que plantear lo siguiente. Juan Manuel de Rosas no realizó su proceso de acumulación política a partir de ser un terrateniente, si bien era un elemento central, sino que el desembarco de Rosas en la política argentina, en la política rioplatense, se va a dar a partir de su rol como comandante de milicias. Esta es la tesis que defienden Hellman y Fradkin. Rosas, como comandante de milicias,
tiene un contacto estrecho con aquellos que luchan de manera voluntaria en el campo. Pero además con una fuerza, la milicia, que no solo está integrada por los que luchan de manera voluntaria, la milicia es una combinación de derecho y deber, de derecho y de deber, mientras que el ejército de línea está conformado por aquellos que son reclutados a través de la leva, el servicio militar obligatorio. La milicia es una fuerza que cuida la frontera, defiende la propiedad, pero también es una suerte de gran articulador del orden social de la campaña. Y de hecho, ¿por qué decimos que Rosas ingresa a la política como líder de milicias y no como terrateniente? Bueno, porque en el marco de la llamada anarquía del año 20, en octubre de 1820 se produce un alzamiento de los llamados tercios cívicos, las milicias de la ciudad, contra el recientemente electo gobernador, uno de los fundadores del llamado Partido del Orden, Martín Rodríguez. Rodríguez había sido electo con más votos por la campaña, tenía apoyo sobre todo en la campaña, pero no de los tercios cívicos partidarios de Dorrego. Estos tercios se sublevan y Rosas, comandante de milicias por entonces, no el comandante de todas las milicias, sino uno de los comandantes de los llamados Colorados del Monte, pone orden en la ciudad en un enfrentamiento, una refriega en el centro de la ciudad de Buenos Aires, que consolida la asunción de Martín Rodríguez como gobernador, pero también el fin de la llamada anarquía del año 20. La ascensión de Martín Rodríguez como gobernador marca el inicio de la llamada Era de Rivadavia, ¿no? Los años de las reformas rivadavianas, en los que Bernardino Rivadavia, secretario de gobierno de Martín Rodríguez, va a implementar una serie de políticas destinadas a la modernización institucional, política, económica y cultural de Buenos Aires, la llamada Feliz Experiencia. Incluso va a plantear la posibilidad de organizar nacionalmente a la Argentina. En estos años se produce una gran transformación que será central para el desarrollo de la figura de Rosas, que es la primera expansión de la frontera ganadera. A principios del siglo XIX, la actual provincia de Buenos Aires se reducía a una franja en el norte que llegaba hasta lo que se conoce como el Río Salado. Esto era el Buenos Aires que controlaban las autoridades de Buenos Aires. Más hacia el sur, eran territorios dominados por las parcialidades originarias. Durante los años de Rivadavia se produce una primera expansión de la frontera ganadera a partir de expediciones militares y un avance de los sectores terratenientes que adquieren muchas de estas tierras en régimen de enfiteusis, es decir, una cesión a perpetuidad en la que se le reconocía los derechos al Estado a partir del pago de un canon en moneda. Esta expansión de la frontera ganadera es base de esta acumulación de capital que será, central para el capitalismo argentino. ¿Por qué? Porque al acceder a más tierras se pone en valorización ese territorio y también se produce una expansión de la producción ganadera, que permitía la exportación de cueros y carnes saladas. Pero también tensionaba todo el tejido social. ¿Por qué? Bueno, porque la frontera, como espacio de intercambio, espacio de transición, era un lugar habitado por montoneras, es decir, bandas de soldados independientes, por saqueadores, por gauchos libres, por rancheros, personas que vivían de la tierra sin tener títulos, por pequeños y medianos propietarios, incluso por indígenas, incluso también renegados, entre otros. ¿Qué ocurre con esto? Que el avance sobre la frontera ganadera plantea justamente el debate sobre la propiedad de la tierra y el orden social. Y en este contexto, uno de los elementos centrales para la expansión de la economía de Buenos Aires es aumentar la producción ganadera, que requiere imponer los derechos de propiedad a la clase terrateniente, imponer el trabajo asalariado a las masas rurales y contener la frontera indígena. Esto requiere de toda una serie de instituciones y de presencia del Estado. El ejército de línea, la milicia, la nueva autoridad que será central en la época de Rosas, que son los jueces de paz, la justicia de primera instancia que se crea en estos años, pero también el conflicto social que se da por la propiedad de la tierra. Fradkin plantea un tema que es central, que es la existencia de una suerte de campesinado bonaerense. Durante mucho tiempo se pensaba esta sociedad simple y llanamente
como de patrones y peones. Hoy en día sabemos que existía una clase de pequeños y medianos propietarios, muchos de los cuales eran milicianos y muchos de los cuales llegaban a ser jueces de paz. ¿Por qué es importante esto? Porque nos da un cuadro más complejo de cuáles eran los apoyos sociales sobre los que Rosas construye su carrera política. Los milicianos eran centrales no solo porque eran un cuerpo voluntario, sino porque era un cuerpo que planteaba la necesidad de integrar política y militarmente a estos pequeños y medianos propietarios, a los peones y demás. Decíamos que la leva, que reclutaba sobre todo a los llamados vagos y mal entretenidos, era el servicio militar obligatorio para los soldados de línea. En esta época se impone la llamada papeleta de Conchavo. ¿Qué era papeleta de Conchavo? Un documento que acreditaba que un peón tenía trabajo fijo en una estancia. ¿Por qué era importante? Bueno, si no tenías la papeleta de Conchavo, un juez de paz podía asegurar tu detención y tu envío a pelear en el ejército. Entonces, ¿para qué servía esto? Para obligar a los peones a emplearse en las estancias y de esta manera asegurar la provisión de mano de obra. Pero el miliciano no era alguien que luchaba obligado, el miliciano era voluntario. Tenía sus propias armas y era considerado un vecino, es decir, alguien, un varón con propiedad. Entonces este cuerpo voluntario servía, al estar compuesto por gente que vivía en ese espacio, para asegurar una suerte de orden social y de negociación entre todos estos actores. Terratenientes, pequeños y medianos propietarios, peones, vagos y mal entretenidos, indios de la frontera, pero también para articular lo que era el orden político y social interno. Defender frente a saqueadores, salteadores, pícaros, montoneras independientes y demás. Rosas reivindicaba este rol de la milicia. Palabras de Rosas en esta época. El espíritu de cuerpo suele ser el alma de los regimientos de línea. El espíritu nacional debe ser el de los regimientos de milicia. Que el miliciano conozca que su jefe militar lo ampara contra un acto de injusticia. Que sepa el miliciano laborioso que no puede ser confundido con los holgazanes que infestan la campaña. Esta confianza no puede nacer en ellos, sino contando con la seguridad de que antes de ser comprendidos en una leva o transportados de un punto a otro por orden de jueces y comisarios, debe ser informado el jefe militar a quien compete velar por su conducta. Así, Juan Manuel de Rosas formó parte, justamente, de la estructura de la acumulación originaria de ese agro argentino a partir de la expansión sobre la frontera ganadera. Él como tal era terrateniente, se dedicaba a la administración de las estancias de sus primos, los Anchorena, y entendía justamente la importancia de la propiedad. Pero a diferencia de otros enfoques que simple y llanamente planteaban disciplinar a los sectores populares, Rosas consideraba que había que escucharlos. Eso es algo que va adquiriendo progresivamente importancia. Esto es un elemento y un antecedente. El miliciano tiene que tener espíritu nacional. Tiene que estar afincado en la tierra. Datos interesantes para pensar. Rosas, en sus primeros años en la política bonaerense, en los años 20, se mostraba partidario del llamado Partido del Orden, es decir, el grupo rivadaviano, conformado históricamente por unitarios y liberal conservadores. Sin embargo, va a enfrentarse a Rivadavia, va a formar parte de los que rompen con Rivadavia a partir de una cuestión que es la famosa ley de capitalización. ¿En qué consistía esta ley? Bueno, como parte de la creación de un Estado nacional, Rivadavia planteaba convertir a la ciudad de Buenos Aires en una capital que dependiera directamente del Estado nacional, amputando la provincia de Buenos Aires y descomponiéndola como provincia, es decir, separando sus territorios y creando nuevas provincias. ¿Por qué es importante esto? Porque surge una oposición de los llamados provincialistas, figuras que no necesariamente eran federales, como la mayor parte de la oposición a Rivadavia, algunos incluso eran unitarios, pero que justamente reivindicaban la no amputación de la provincia de Buenos Aires, que la provincia de Buenos Aires mantuviera el control sobre la capital. Pero el proyecto de Rivadavia se da en un marco que es el Congreso Nacional Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El proyecto justamente de asegurar la conformación de un gobierno nacional que
pueda ser reconocido como un Estado independiente. De hecho, hay que decirlo, Rivadavia logra que el Reino Unido reconozca la independencia argentina. Pero este proyecto de un Estado nacional se ve trunco por varias cuestiones. Uno de ellos es el estallido, ahora serán 200 años, de la Guerra del Brasil. Una guerra contra el Imperio del Brasil por el control de la Banda Oriental, la actual República Oriental del Uruguay. Y por el otro lado, de hecho en ese marco se produce el bloqueo del puerto de Buenos Aires, que era la principal salida de los productos del agro. Es decir, los productores ganaderos, que eran el motor de esa economía, como se estaba empezando a considerar, y a su vez el comercio atlántico no se podía llevar adelante debido al bloqueo que estaba imponiendo la escuadra brasileña al puerto de Buenos Aires. Y por el otro lado, el proyecto unitario de Rivadavia de establecer un país con una constitución basada en el sistema de unidad de régimen enfrenta una rebelión de caudillos del interior liderada por por el comandante militar de La Rioja, Facundo Quiroga, y con el estandarte Religión o Muerte se enfrenta a los unitarios. En este contexto, Rivadavia se ve obligado a firmar una convención preliminar de paz a partir de entregarle a Manuel García, ministro plenipotenciario en ese contexto, diplomático plenipotenciario, la misión de firmar la paz con Brasil a toda costa. Y en un primer tratado de 1827, Manuel García acuerda reconocer que la Banda Oriental es parte del territorio del Brasil, la llamada provincia cisplatina, y pagar una indemnización al Imperio del Brasil por la guerra. Este tratado provoca un escándalo absoluto y termina con la caída de Rivadavia y el proyecto unitario. Los unitarios caen, se produce un derrumbe, se da por tierra con el proyecto de la organización nacional bajo la unidad de régimen, se reconstituyen las autoridades provinciales y se llama elecciones. En Buenos Aires, el sistema electoral era indirecto. Se elegía a través de un sufragio indirecto con la Sala de Representantes. Se vota a los miembros de la Sala de Representantes por listas y con sufragio universal ya en esta época, masculino por supuesto, no era secreto tampoco. Y los miembros de la Sala de Representantes, que funcionaban también como un poder legislativo, votaban al gobernador de Buenos Aires. La principal fuerza opositora a Rivadavia, miembro del llamado, líder del llamado Partido del Orden, representante de las élites, representante del liberalismo, de los propietarios, va a ser un llamado tribuno del pueblo. Hablamos de la figura de Manuel Dorrego, quien es electo gobernador en las elecciones disputadas entre unitarios y federales, en las que ganan los federales. Manuel Dorrego representaba todo lo contrario. Cuestionaba la leva, cuestionaba las leyes que sometían a los vagos y malentretenidos, criticaba la toma de deuda externa, planteaba justamente un modelo republicano, democrático y un federalismo popular. Un día hacemos un video sobre Dorrego, si nos detenemos en esto va a ser muy amplio, pero vemos constantemente la retórica de Dorrego es una retórica fuertemente popular. Por ejemplo, una de sus primeras medidas es suprimir la leva, establecer un indulto a los desertores, es decir, a aquellos que habían huido del servicio militar obligatorio. Era un hombre que se congraciaba con los sectores populares del campo y sobre todo de la ciudad. Así que era acusado de ser un cacique, un bárbaro, un salvaje. Dorrego era despreciado por las clases altas de Buenos Aires, que se mostraban partidarias de la llamada gente decente y de la causa unitaria. A su vez, Dorrego hereda un gran problema. El gobernador de la provincia de Buenos Aires tenía la facultad de representar las relaciones exteriores del conjunto de las provincias. Es así que Dorrego tiene que encarar la negociación al respecto de lo que era el escenario de la guerra del Brasil. Y en este sentido, a Dorrego le toca
establecer algún acuerdo. Hay que destacar dentro de esto que también Dorrego formaba parte de un esquema que se estaba organizando de gobernadores federales. Facundo Quiroga en La Rioja, Juan Felipe Ibarra en Santiago del Estero, Juan Bautista Bustos en Córdoba y Estanislao López en Santa Fe. Un detalle interesante. Juan Manuel de Rosas en este contexto asciende a comandante general de milicias de campaña. Es decir, deja de ser uno de los oficiales de la milicia para ser comandante general. Por entonces, cuando era comandante de milicias, Juan Manuel de Rosas había tenido enfrentamientos en la época de Rivadavia con figuras como Frederick Rauch, o Federico Rauch, un mercenario prusiano contratado para luchar contra los indios. Y ya en esa época, en la época de Rivadavia, Rosas planteaba diferencias con cómo encaraban la cuestión indígena. Rauch planteaba tomar represalias contra cualquier parcialidad, porque sí. Y Rosas planteaba que sería mucho más eficiente negociar con aquellos con los que se podía acordar y enfrentar a los que no. Ahí vemos algo que se va a gestar y va a tener mucho impacto después. Rosas no planteaba simple y llanamente enfrentarse a los indígenas, sino que va a apuntar a establecer acuerdos con lo que se conoció como el negocio pacífico de indios. Es decir, establecer acuerdos, alianzas con parcialidades indígenas. Ahora, Dorrego encara nuevamente las negociaciones y finalmente firma un acuerdo en 1828 para poner fin a la guerra. Pero, dado que no tenía los recursos para sostener el enfrentamiento, a pesar de los triunfos que se había tenido en las batallas terrestres y con el puerto de Buenos Aires bloqueado por la escuadra brasileña, Manuel Dorrego firma un acuerdo en el cual se sella la paz con el Brasil, pero surge un nuevo estado independiente. En gran parte acá interviene la diplomacia británica que buscaba establecer alguna suerte de dique de contención, un estado tapón entre Argentina y Brasil para que no haya guerras en la región. Así, producto de este tratado, nace la provincia... No. Eso no fue a propósito. La República Oriental del Uruguay. La República Oriental del Uruguay, lo que era conocido en el Río de la Plata hasta ese momento como la Banda Oriental y en Brasil como la provincia cisplatina, se convierte en un estado independiente a partir de lo que es la paz con Brasil. La forma de resolver el conflicto con el Imperio del Brasil fue crear un estado independiente en el medio de los dos países. Uruguay. Este tratado era en gran parte el producto de que, pese a los triunfos militares terrestres, la flota argentina no había podido enfrentar eficientemente a la brasileña. Hubo un par de triunfos igual del almirante Brown, pero la flota imperial brasileña era muy superior. Dorrego tuvo que pagar un alto costo político y a su vez era atacado por la reivindicación a los sectores populares. Los periódicos que respondían a los unitarios y a las élites, como El Tiempo y El Pampero, atacaban a Dorrego constantemente. Una editorial del Pampero decía: la anarquía en la campaña lo ha desmoralizado todo, ha roto todos los vínculos de patronato entre el propietario y el jornalero, y aún entre el amo y el esclavo. Es preciso volver a ligar estos primeros eslabones. ¿Por qué es importante esto? Porque Dorrego, miembro de los sectores populares, estaba provocando un rechazo de los sectores más reaccionarios, los miembros de las élites, la llamada gente decente, que se reivindicaba perteneciente a los unitarios. Es así que dos generales del ejército unitario o el ejército nacional, también llamado el ejército republicano, hay un buen artículo de Imeglio llamado Un ejército de muchos nombres, sobre el ejército argentino que pelea en la guerra del Brasil, decide enfrentar a Dorrego y a los caudillos federales. Mientras se producía la desmovilización del ejército que estaba luchando en la guerra del Brasil, el general unitario Juan Lavalle y el general unitario José María Paz se proponen luchar contra los federales, dirigir sus columnas para pelear Lavalle contra Dorrego y José María Paz contra Quiroga y sus aliados. Es así que se desencadena una nueva guerra civil en la Argentina.
Juan Lavalle dirige una columna en la llamada Revolución Decembrista de 1828. Con su ejército llega a Buenos Aires y derroca a Dorrego, quien se ve obligado a huir a la campaña. A ver, Dorrego había sido electo con el voto popular, era un líder popular, y Lavalle lo derroca y se hace nombrar gobernador, no por la Sala de Representantes, sino por un grupo de unitarios pertenecientes a la élite que lo aclaman gobernador sin ningún proceso institucional. Dorrego huye a la campaña y se da esta negociación con Juan Manuel de Rosas, comandante general de milicias de campaña, quien le plantea que no tiene los medios para luchar contra Lavalle, que sería necesario unir fuerzas con el gobernador de Santa Fe, Estanislao López. Dorrego discute con Rosas igual y le plantea que quiere enfrentar a Lavalle de todas formas. Rosas le envía algunas tropas, pero hay un intercambio que es muy interesante, que es que cuando Rosas le desaconseja a Dorrego pelear contra Lavalle, Dorrego le llega a decir: «Señor don Juan Manuel, que usted me quiera dar lecciones de política es tan avanzado como si yo me propusiera enseñar a usted cómo se gobierna una estancia». Lo cierto es que Dorrego enfrentó a Lavalle en el combate de Navarro, fue derrotado y fue capturado. Y ahí Lavalle se debatió qué hacer con Dorrego. Yo no quise traer esta carta porque iba a ser muy largo, pero a Lavalle los miembros del Partido Unitario y de las élites le plantean que es fusilar a Dorrego. Una carta muy representativa de Salvador María del Carril le dice a Lavalle que la ley de una revolución, que uno gana la vida de los vencidos, que tiene que actuar fuertemente y fusilar a Dorrego, porque si no, habrá perdido la ocasión de cortar la cabeza más importante de la hidra y no cortará usted las restantes. Es así que Lavalle decide fusilar al popular gobernador de Buenos Aires sin ningún tipo de juicio, en lo que fue un magnicidio absolutamente resonante para la época. En su propia carta, Lavalle asumía toda la responsabilidad por el asesinato. Después está la carta de Dorrego, que es tristísima. No la vamos a leer hoy. Un día yo les prometo que hacemos un video basado únicamente en Dorrego a partir de lo que es el tremendo libro de Gabriel Di Meglio, una biografía sobre Dorrego impecable. Así que Dorrego en diciembre de 1828 es fusilado por Lavalle. O sea, a un gobernador popular electo se lo había derrocado, se lo había capturado y se lo fusiló. Y esto provocó rechazo claramente. Salvador María del Carril, que le había dicho a Lavalle que tenía que cortar la cabeza de la hidra, va a decirle en otra carta: «Mucha gentuza a las honras de Dorrego, litografías de sus cartas y retratos. Luego se trobará la carta del desgraciado en las pulperías, como en las memorias de los desgraciados que se cantan en las tabernas. Esto es bueno, porque así el padre de los pobres será payado con el capitán Juan Quiroga y los demás forajidos de su calaña. ¡Qué suerte! Vivir y morir indignamente y siempre con la canalla». ¿Por qué planteo esto? Porque muchas veces nos presentan el conflicto entre unitarios y federales simplemente como un conflicto por dónde está la capital, por cuál es el poder entre las provincias. Y viendo las fuentes es muy palpable que había otra cuestión de fondo en la representación de quiénes eran el pueblo y quiénes eran la gente decente, quiénes eran las élites y quiénes eran la gentuza, la canalla, los pobres, el padre de los pobres. No lo está diciendo de forma reivindicativa, lo dice de forma peyorativa. Entonces, lo interesante de esto es pensar que sobre este cuadro se trazaban lealtades y enfrentamientos políticos y sociales. El oficial Manuel Correa, que era parte del ejército de Lavalle,
decía tras el fusilamiento de Dorrego: «La canalla está bastante triste, pero no dude usted de su pronto consuelo. Existe hoy entre esta y la tropa una división muy marcada». Estaba claro que el fusilamiento de Dorrego había sido un acto impopular. Florencio Varela compuso por entonces unos versos planteando que volvía al orden. «La gente baja ya no domina, y a la cocina se volverá». Así que había claramente enfrentamientos de carácter social detrás de eso. Rosas lamentaría este fusilamiento, pero también trazó un cuadro sobre quiénes eran los dos bandos. Contra los sublevados, es decir, contra Lavalle, estaban todas las clases pobres de la ciudad, de la campaña, así como mucha parte de los hombres de posibles. Y a su favor, los quebrados y agiotistas que forman esta aristocracia mercantil. Así que, para Rosas estaba claro que de un lado parecía estar el bajo pueblo y del otro estaba la aristocracia mercantil. Lo cierto es que todas estas señales apuntan a algo. El fusilamiento de Dorrego, su asesinato, va a marcar el inicio de un levantamiento popular masivo que será considerado por Fradkin el mayor levantamiento campesino del siglo XIX argentino. El levantamiento del verano de 1829. El asesinato de Manuel Dorrego marcó una verdadera turbulencia política. Dorrego había sido el gobernador más popular de la provincia de Buenos Aires, había sido electo con el voto popular, era considerado un tribuno de la plebe y fue asesinado tras ser derrocado por una figura que se autoimpuso, ¿no? Se autoproclamó gobernador de Buenos Aires. Pero no solo eso, se planteaba una suerte de reacción de clase, ¿no? La gente pobre volverá a la cocina. La canalla lo llorará, pero que lo lloren. Pronto van a llorar a Quiroga también. Y todo esto se combinó para gestar una tormenta perfecta. Porque esta reacción, que era vista por los sectores plebeyos como un retorno a los abusos, las jerarquías de la época de Rivadavia, se da en un contexto particular. La crisis económica que había gestado el bloqueo al puerto de Buenos Aires generó inflación. A su vez, había un clima de descontento producto de las persecuciones para ir a la guerra. Muchos de los soldados desmovilizados y los desertores volvían con armas al mundo rural y ahora habían asesinado a su máximo líder. También la frontera indígena estaba descontrolada y a su vez se produjo una sequía. Todo esto está muy bien explicado en un artículo de Pilar González Bernaldo llamado Levantamiento en 1829, y también Fradkin tiene un libro llamado Han fusilado Dorrego. ¿Por qué es importante esto? Porque todos estos elementos se combinaron para gestar una tormenta perfecta, un levantamiento popular masivo en la campaña bonaerense. En una época, la historiografía consideraba que este levantamiento popular fue en realidad un levantamiento organizado por Rosas. Y hoy en día, con evidencia disponible, sabemos que no. Este levantamiento fue autónomo. Se levantaron milicianos, grupos de indios amigos, bandidos, peones, pequeños y medianos propietarios, miembros de los grupos desertores, que se sublevaron contra el gobierno de Lavalle, que respondió con una brutalidad absoluta. Las fuerzas de Lavalle saqueaban, degollaban a sus enemigos, incluso llegaron a realizar fusilamientos con metralla. Y luego, posteriormente, Rosas se pondría a la cabeza de este levantamiento. ¿En calidad de qué? De comandante de milicias de campaña. Muchos de los sublevados contra Lavalle eran milicianos, y Rosas acudió en su apoyo, y contó también con la ayuda de partidas de los llamados indios amigos. Entre ellas, las tropas del cacique Arbolito, que derrotaron, asesinaron a Federico Rauch, le cortaron la cabeza y le cargaron una lanza, algo que se hacía mucho en el siglo XIX. ¿Cuál es el tema acá? Las fuerzas de Rosas se unen a los sublevados, se unen a las fuerzas de López, y con un ejército compuesto de milicianos, peones, los colorados del monte, las tropas santafesinas e incluso
partidas de indios, las fuerzas federales derrotan al ejército de Lavalle en la batalla de Puente Márquez, librada por entonces en lo que era el partido de Morón, partido en el que ha nacido su servidor. De hecho, este cuadro está en Morón, está en la legislatura de Morón, en el Consejo Deliberante. En la batalla de Puente Márquez, las fuerzas federales derrotan ampliamente a los unitarios. Y Lavalle, derrotado, se repliega hacia la ciudad de Buenos Aires, perseguido por las tropas federales, por las tropas de los indios. De repente, con tácticas de guerra de guerrillas, las tropas compuestas por mestizos, miembros del Bajo Pueblo, indios, estaban sitiando Buenos Aires. Dice Fradkin y Hellman, acá se estaba perfilando un enfrentamiento entre la civilización y la barbarie. Por un lado, un gobierno unitario apoyado por los sectores de la gente decente, y por el otro, una horda no solo compuesta por la de la sociedad, sino también por los indios. Y Lavalle se ve obligado a negociar ante la amenaza, ¿no?, de qué pasaría si esas bandas de indios entraran en la ciudad de Buenos Aires. Lavalle negocia con Rosas, que realmente, al parecer, aspiraba a un ordenamiento político de la situación, incluso algún consenso entre unitarios y federales. Es así que, tras una negociación, se va a firmar el famoso Pacto de Cañuelas, en el que unitarios y federales se comprometían a conformar un gobierno de unidad entre ambas fuerzas y poner fin a la guerra civil. Y ahora, un story time. ¿Cuál es la relación entre Rosas y el dulce de leche? Para los que no lo saben, el dulce de leche es el dulce nacional de Argentina. Digo esto porque, aunque no lo crean, hay gente de otros países que ve este canal. Un plato tradicional, esencial. Tendría que haber agarrado dulce de leche para este momento. Hay muchas historias sobre de dónde pudo haber salido el dulce de leche. Pero lo cierto es que el dulce de leche tiene un origen folclórico. Hay una versión muy popular de cuál es el origen del dulce de leche, que está anclada en el Pacto de Cañuelas. Rosas disfrutaba de tomar lechada. ¿Qué era la lechada? Básicamente tomaba el mate con leche con azúcar. Pero en el medio de la negociación del Pacto de Cañuelas, su cocinera olvidó la leche, ¿no?, con el azúcar en una cacerola. Esta se quemó y produjo una mezcla más viscosa, que es justamente lo que hoy conocemos como dulce de leche. Así que Rosas, inventor del dulce de leche en mis libros. No, seguramente no, pero esta es una visión folclórica y la vamos a difundir. Y aprovecho a recomendar Samba, aguante Samba. Bien, ahora, ¿qué ocurrió con el Pacto de Cañuelas? Durante las elecciones que se tenían que dar con la lista unificada entre unitarios y federales, los unitarios hicieron uso de la violencia, hubo también episodios de violencia protagonizados por los federales, y las elecciones dieron un resultado que no era el que se había planteado. En vez de una lista unificada, los unitarios se impusieron por la violencia listas propias. En ese marco, Lavalle renuncia y huye a la banda oriental, y de forma provisional asume el gobierno Juan José Viamonte, quien reúne a la Sala de Representantes y le pide que designe a la Sala de Representantes, que en su momento había elegido a Dorrego, le pide que elija a un nuevo gobernador. Y la Sala de Representantes, prácticamente de forma unánime, elige como gobernador a Juan Manuel de Rosas, el 8 de diciembre de 1829. A quien no solo eligen gobernador, sino que le dan el título de restaurador de las leyes e instituciones de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Bueno, porque Lavalle no solo había derrocado a Dorrego, gobernador electo, sino que se había autoproclamado gobernador. Y Rosas
había derrotado al asesino y usurpador y había restablecido las instituciones, no pidiendo ser electo, y por ello terminó siendo electo como aquel que restableció la república. Y acá hay unos puntos centrales. Rosas va a tener un discurso republicano y es visto como el que restableció las instituciones, pero también la idea del restaurador de las leyes plantea una noción, que es la idea de que hubo una ley que fue rota por los unitarios, por los rivadavianos, por los centralistas. Así que Rosas no solo es electo, sino que su primo, Tomás Anchorena, miembro de la legislatura, llevó un proyecto de ley que será central para los años siguientes. El proyecto de ley le otorgaba al gobernador de la provincia, de forma institucional, facultades extraordinarias. Es decir, una ampliación de poderes para dirigir la provincia en un tiempo de adversidad. Esto le permitía tomar medidas más allá de las prerrogativas del gobernador con el objetivo de restablecer el orden y la ley. No era la primera vez que se le dan poderes excepcionales a alguien, no va a ser la última vez, pero además esto es interesante. Esto fue una ley sancionada por la propia legislatura de la provincia de Buenos Aires. No fue algo arbitrario. Una de las primeras medidas de Rosas como gobernador es hacerle un funeral de Estado a Dorrego. El 13 de diciembre de 1829, Dorrego es enterrado. Y según algunas crónicas de la época, la multitud que participó del funeral de Dorrego llegó a ser de 20.000 personas, realmente masivo para la época. Calculemos que por entonces la ciudad tendría más de 40.000 habitantes aproximadamente. Así que es mucha población, algunos plantean 60.000. Por entonces se escuchó, como explica Gabriel Di Meglio en Viva el Bajo Pueblo, una consigna. ¡Viva el Bajo Pueblo! ¡Mueran los de frac y levita! ¿Cómo se les decía a los miembros del Bajo Pueblo por entonces? Se les decía descamisados, porque eran los que usaban poncho y chaqueta, los que no tenían frac y levita. Usar frac y levita era ser perteneciente a la gente decente, a la clase alta. Así, lo que vamos a ver es que a lo largo de estos años, el componente popular va a ser un elemento central del proyecto político rosista, que a su vez se va a radicalizar una y otra vez por la coyuntura de la guerra. Ahora, ¿en calidad de qué Rosas llegó a ser gobernador de Buenos Aires? En calidad de comandante de milicias de campaña. Sus grandes apoyos estaban en el campo. Pero lograr hacer esta operación política de convertirse en una suerte de heredero de Dorrego le granjea el apoyo de los sectores populares de la ciudad que habían apoyado al gobernador asesinado. Rosas va a buscar ahora, por un lado, hacer uso del apoyo de los sectores populares, pero también limitar la violencia independiente de estas. Por ejemplo, una de las medidas que toma es desarmar a las partidas de desertores, bandidos y montoneras libres que recorrían el campo para que la violencia vuelva a manos del gobierno. Ahora, es muy probable, todo indica, que Rosas siempre haya querido en realidad establecer una suerte de gran acuerdo entre sectores plebeyos y clases dominantes. Pero a lo largo de este proyecto político vamos a ver que una y otra vez la coyuntura de la guerra lo va a obligar a anclar su proyecto en el apoyo de los sectores plebeyos. Rosas llega a decir al respecto, no pensando en la época de Rivadavia: conozco y respeto mucho los talentos de muchos de los señores que han gobernado el país, y especialmente de los señores Rivadavia, Agüero y otros de su tiempo, pero a mi parecer todos cometían un gran error. Se conducían muy bien con la clase ilustrada, pero despreciaban a los hombres de las clases bajas, los de la campaña, que son la gente de acción. Me pareció, pues, muy importante conseguir una influencia grande sobre esa gente para contenerla o para dirigirla, y me propuse adquirir esa influencia a toda costa. Para esto me fue preciso trabajar con mucha constancia,
con muchos sacrificios, y hacerme gaucho como ellos, hablar como ellos, y hacer cuanto ellos hacían, protegerlos, hacerme su apoderado, cuidar de sus intereses, en fin, no ahorrar trabajo ni medios para adquirir más su concepto. Esta conducta me atrajo los celos y las persecuciones de los gobiernos, en lo que no sabían lo que se hacía, porque mis principios han sido siempre obediencias a las autoridades y a las leyes. Así, Rosas, este hombre que había provenido de la élite, se había granjeado el apoyo de los sectores populares, porque actuaba, hablaba como ellos, entendía sus intereses y los defendía. Esto me parece central para pensar esta cuestión de Rosas como un actor híbrido. Está el caballo entre un hombre que fue gestado en un mundo aristocrático, pero tiene un discurso republicano y ancla su proyecto en el apoyo de los sectores populares. Pero también no deja de ser un terrateniente. Lo que logra a partir del fin del bloqueo de Buenos Aires es volver a sanear las finanzas públicas, se restablece el orden en el campo, vuelve la producción agropecuaria. Y esto es central porque Rosas tiene un gran apoyo en lo que es el sur de la campaña de Buenos Aires. Acá, en el norte, en la franja norte, estuvieron históricamente las clases dominantes tradicionales. Pero en el sur, ¿no?, en lo que se conquistó en esa expansión de la frontera ganadera, hay grandes latifundios que son el producto de esa expansión de la que Rosas fue protagonista. Y ahí es donde tiene su gran apoyo en la campaña. También en los sectores plebeyos, más no en lo que son los sectores patricios, es decir, la élite de la ciudad. Otra cuestión central es que para mantener el orden de la campaña, vamos a ver que una y otra vez se hacen acuerdos con los indios. El negocio pacífico de indios consistía en sostener el sistema de defensa, no peleando a muerte contra las parcialidades originarias, sino estableciendo acuerdos con parcialidades de indios pampas, ranqueles, en algunos casos también araucanos. Así, había dos grandes categorías. Por un lado estaban los llamados indios aliados, indios que vivían más allá de la frontera y formaban una suerte de línea de defensa ante parcialidades enemigas. Quiero establecer algo que muchas veces se pasa desapercibido, y que esto merece otro video también, pero la campaña era un mundo muy complejo, y a veces pensamos en, por un lado está el Winca, el hombre blanco, y del otro lado están todos los pueblos originarios que piensan todos igual, están todos juntos y unidos, y ven a los blancos simple y llanamente como agresores. Y no. Había distintas parcialidades que tenían enfrentamientos entre ellos, acuerdos entre ellos, comercio, alianzas, y que tenían relaciones distintas con distintos grupos del otro lado de la frontera. Es decir, había parcialidades que eran aliadas de ciertos Wincas, es decir, de ciertos grupos blancos, y parcialidades que eran aliadas de otros. Rosas fue posiblemente el más hábil en establecer acuerdos y alianzas con parcialidades originarias. Y de hecho, él mismo hablaba lengua pampa, o sea, de nuevo, Rosas, hijo de la aristocracia, hablaba lengua pampa y establecía acuerdos. A estos indios aliados se les daban a veces café, azúcar, mate, pieles, cabezas de ganado y a veces armas, y se negociaba. Se hacían los famosos parlamentos, ¿no?, en donde se sentaban. Hay mucho debate con el tema de los parlamentos, es un tema que se trabaja mucho hoy porque las comunidades originarias no tenían lengua escrita. Así que lo que nos queda de esos parlamentos, de esos acuerdos, es lo que escribían las autoridades blancas, ¿no? Y por el otro estaban los indios amigos. ¿Cuál es la diferencia? Los indios amigos se les permitía vivir dentro de la frontera de la campaña de Buenos Aires. Es decir, habitaban tierras de terratenientes, incluso tierras de Rosas, se les permitía tomar cabezas de ganado, vivir, y estaban más integrados en la vida de la provincia de Buenos Aires. Otro tema central que irá creciendo a lo largo de los años es el apoyo de las comunidades africanas. Las sociedades africanas representaban a los distintos grupos y colectivos esclavizados en África que residían en la provincia de Buenos Aires y en el Río de la Plata en general. A lo largo de estos años, Rosas no solo se va a ganar su favor, sino que los va a movilizar para la milicia, les va a permitir practicar sus candombes, sus bailes, les va a dar representación y derechos, darles regalos, y su apoyo será central en estos años.
muchos mazorqueros eran negros. Y acá está el punto. Rosas no llega al poder planteando un ataque contra las clases dominantes. Pero, a lo largo de este desarrollo, ¿no? Vamos a ver que una y otra vez la lógica de la guerra radicaliza al movimiento rosista y lo obliga a enfrentar a las clases dominantes. Sobre todo porque todavía hay una guerra civil entre José María Paz y Facundo Quiroga. Y acá detalles que hay que aprovechar a mencionar. Facundo Quiroga era conocido como el Tigre de los Llanos. Y de hecho se consideraba que él tenía la capacidad de convertirse en un tigre y sus hombres. En las memorias de José María Paz se dice al respecto de su campaña contra Quiroga. Conversando un día con un paisano de la campaña, ¿no? Esto sobre el peso que tenía Quiroga, una suerte de caudillo popular, romántico, que generaba respeto y admiración. Conversando un día con un paisano de la campaña y queriendo disuadirlo de su error, me dijo: «Señor, piense usted lo que quiera, pero la experiencia de años nos enseña que el señor Quiroga es invencible en la guerra, en el juego», y bajando la voz añadió: «en el amor. Así es que no hay ejemplo de batalla que no haya ganado, partida de juego que haya perdido, y ni mujer que haya solicitado a quien no haya vencido». Así que Quiroga tenía un prestigio enorme, pero además una fama temible. Se creía que él y sus hombres podían convertirse en tigres. Dice José María Paz: «Desertaron 120 hombres del escuadrón de don Camilo Isleño. Cuando le pregunté la causa de su proceder tan extraño, lo atribuyó al miedo de los milicianos a las tropas de Quiroga. Habiéndole dicho de que provenía ese miedo, siendo así que los cordobeses tenían 2 brazos y un corazón como los riojanos, balbuceó algunas expresiones, cuya explicación quería absolutamente saber. Me contestó que habían hecho concebir a los paisanos que Quiroga traía consigo entre sus tropas 400 capiangos. Eran unos hombres que tenían la sobrehumana facultad de convertirse cuando lo querían en ferocísimos tigres. Y ya ve usted que 400 fieras lanzadas de noche a un campamento acabarán con él irremediablemente». Paz era un comandante militar probado, un militar profesional, veterano de las guerras de independencia, pero Quiroga era un caudillo popular. Sin embargo, las fuerzas de Paz derrotaron abrumadoramente a Quiroga en la batalla de Oncativo, y esto provocó el ascenso de los unitarios en todo el interior. Así, las fuerzas de Paz, junto a las fuerzas de Gregorio Araoz de la Madrid, se hicieron fuertes en provincias como Córdoba, Catamarca, Tucumán, Salta, mientras que los federales tenían su principal dominio en el litoral, con figuras como Pedro Ferré y Estanislao López, y por supuesto Rosas, mientras que en Entre Ríos hay una disputa de poder entre unitarios y federales. Así se fueron conformando 2 grandes alianzas de provincias, una alianza unitaria en el interior y una alianza federal en el litoral. Rosas se pondría como la cabeza de este proyecto que estableció el famoso Pacto Federal. Antes de eso, un punto importante. En el marco de la guerra, el discurso rosista se radicalizaba. En una ley que llevó desde la legislatura, Rosas planteó que todo el que sea considerado autor o cómplice del suceso del día 1 de diciembre de 1828, es decir, del golpe a Dorrego, o de alguno de los grandes atentados cometidos contra las leyes por el gobierno intruso que se erigió en esta ciudad en aquel mismo día, será castigado como reo de rebelión, del mismo modo que todo el que de palabra, o por escrito, o de cualquier otra manera, se manifieste adicto al expresado motín. ¿Qué ocurría? El levantamiento de Lavalle había sido apoyado en gran parte por las clases dominantes. Entonces, un decreto de estas características provocaba justamente el ataque a las clases altas. Así, una y otra vez a lo largo de este periodo, la lógica de la guerra civil radicaliza el rosismo, acercándolo a los sectores populares
y enfrentándolo a las clases altas, a pesar de que el propio Rosas fuera miembro de las clases altas, un hombre colorado alto de ojos claros. El otro punto central es la firma del Pacto Federal, una alianza ofensiva-defensiva entre las provincias federales, firmado originalmente por Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Corrientes. Este pacto planteaba la futura convocatoria de un Congreso constituyente, entregaba al gobierno de la provincia de Buenos Aires la facultad de representar al conjunto de las provincias frente a naciones extranjeras y dejaba un tema en disputa. ¿Cuál es ese tema? El de la libre navegación de los ríos interiores. ¿Por qué? Tema que aparece una y otra vez. Y que fue uno de los puntos que planteaba Corrientes, cuyo perfil económico le hacía partidaria de abrir la navegación de los ríos. Buenos Aires controlaba el puerto de Buenos Aires, que a su vez es la puerta al Paraná y con él el acceso a través de las vías fluviales al interior. También es prácticamente la salida al Uruguay. En tanto Buenos Aires controlara la aduana, tenía un control muy eficiente de la principal renta y del comercio hacia el exterior. Por otro lado, dado que las provincias eran entidades autónomas, tenían sus propias aduanas. Entonces había impuestos entre una provincia y otra. La posición de Buenos Aires como provincia que dominaba el principal puerto del comercio exterior le daba importantes recursos y una situación de predominancia en el sistema económico de la Confederación. Este va a ser un tema disputado más de una vez. Ahora, la guerra civil en Entre Ríos culmina con el ascenso de Pascual Echagüe. Así, Rosas está a la cabeza de una alianza de provincias que tiene su epicentro en el litoral. Rosas, Echagüe, López y Ferré. Ahora, López sobre todo va a ser uno de los partidarios de la sanción de una constitución que organice a todo el país bajo un sistema federal. Un tema que Rosas va a constantemente boicotear, incluso el proyecto constituyente que se lleva adelante en Santa Fe. ¿Por qué? Porque en calidad de gobernador de la provincia de Buenos Aires, Rosas gozaba de una cierta cantidad de recursos y de poder que podía haberse minimizado con la sanción de una constitución. De hecho, ni siquiera Buenos Aires tiene una constitución. Mientras tanto, se mantenía la guerra contra las provincias de la Liga del Interior. En este contexto, Rosas sanciona una ley para que los funcionarios públicos y los oficiales del ejército estén obligados a usar la famosa divisa punzo, una cinta de color rojo que llevaba lemas como «Viva la Santa Federación», «Mueran los salvajes unitarios» y que planteaba justamente la adhesión a la causa federal. Así progresivamente los unitarios se convierten en la sumatoria de todos los males en el sistema político de Buenos Aires. Ahora, José María Paz era un militar muy eficiente, un militar probado, veterano, un militar de carrera. Estanislao López, Quiroga, estaban mucho más acostumbrados a la guerra de las montoneras, a la guerra irregular. Es así que en la guerra entre el Pacto Federal y la Liga del Interior, José María Paz buscó un enfrentamiento decisivo y Estanislao López no. ¿Por qué? Bueno, porque sabía que las fuerzas del Paz eran superiores. Así que, ¿qué buscaba López? Hostigarlo, guerra de guerrillas, perseguirlo. Así que Paz buscaba una lucha directa, una lucha decisiva que no ocurría. En ese contexto se produce un hecho fortuito. La Liga del Interior solo se sostenía por el liderazgo militar de Paz. Este fue capturado el 10 de mayo de 1831. Confundió a una partida de soldados federales con una partida de soldados propios y fue capturado. Hecho prisionero, la Liga del Interior se derrumbó. Uno a uno, los gobiernos unitarios impuestos por el ejército de Paz fueron derrotados y reemplazados por nuevos gobiernos federales que uno a uno fueron firmando el Pacto Federal. Así surgieron figuras como Alejandro Heredia, gobernador de Tucumán, y los hermanos Reina Fe, que gobernaron Córdoba
tras la caída y muerte de Bustos, el ascenso de Paz y su caída. Así, a finales de 1831, perdón, para 1832, todas las provincias habían vuelto a tener gobernadores federales. Se había pacificado la campaña, se había vengado a Dorrego y se habían restablecido las instituciones de Buenos Aires. Rosas había tenido mucho éxito, y sin embargo, no sería partidario de sancionar una constitución. En una carta a Facundo Quiroga le decía: ardo en los mejores deseos de ver constituido el país, pero que por lo mismo que tales son mis íntimos deseos, no quisiera verlos malogrados por falta de un poco de espera. Para lograr la verdadera oportunidad, y porque temo mucho que la precipitación vuelva a sumergirnos en un abismo de males insondables, por no haber aguardado el tiempo necesario de 2 años o 18 meses, que acaso sea bastante. Así que es lo que decía Rosas. Bueno, el país no está preparado para la Constitución. Yo deseo, de todo corazón, una Constitución. Pero el país no está preparado. Así que no. Y esto es algo que se va a sostener una y otra vez. Mientras se estaba produciendo la guerra civil, se da un proceso en las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas habían sido reclamadas como parte de los territorios del ex virreinato a partir del principio de Eutipo Sietes Iuri, y su dominio correspondía a la provincia de Buenos Aires, quien estableció en 1829 la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas, que fue encabezada por la figura de Luis Vernet, quien fue asignado comandante político y militar de Malvinas con poderes para no solo gobernar las islas, sino también controlar la pesca ilegal y los avances de buques extranjeros como estadounidenses, ingleses y holandeses. Por esa época, muchos buques pesqueros arribaban a Malvinas a pescar focas. Luis Vernet apresa unos buques pesqueros y en ese contexto unos buques pesqueros estadounidenses y la representación comercial estadounidense protesta y lo acusan de pirata. Pero es más, un buque estadounidense, el USS Lexington, bombardea la capital de Malvinas en Puerto Soledad en diciembre de 1831, destruyendo lo que eran las instalaciones del gobierno de Vernet en Malvinas. Así, Vernet cae, ¿no? Ve su posición en crisis. Rosas expulsa al representante político y comercial estadounidense en Buenos Aires y por intermediación de Estados Unidos, el Reino Unido ocupa las Islas Malvinas el 3 de enero de 1833 tras el ataque estadounidense. Así se produjo la usurpación de las islas, contra la que Rosas protestó y también mantuvo la protesta por el bombardeo que realizó el buque Lexington. Ahora, esa protesta se termina de efectuar el 3 de enero de 1833, cuando Rosas ya no era gobernador. Y posteriormente se produce la consolidación de la presencia británica en Malvinas con la expedición de Fitzroy, a quien homenajeamos dándole el nombre del Cerro Chaltén, cuyo uno de los miembros de su expedición era Charles Darwin, tema que retomaremos después. Ahora, Rosas se podía presentar como el campeón de la causa federal y había restablecido el orden. Y esto era un problema de alguna manera. ¿Por qué? Porque Rosas llega al poder justamente con la bendición de haber vengado a Dorrego, pero había gobernado con una autoridad indisputada. Y no solo eso, hacía uso de las facultades extraordinarias. Estas facultades eran entregadas por la Sala de Representantes. Y al final de 1832, los gobiernos eran de 3 años, bueno, aparecía la cuestión de si Rosas debería seguir gobernando. Y los miembros de la Sala de Representantes, mayoría de federales dorreguistas originalmente, van a plantear que las facultades extraordinarias ya no eran necesarias. La provincia estaba en paz. ¿Para qué necesitaban estos recursos?
Mientras tanto, Encarnación Ezcurra ya plantearía ante el aflojamiento de esa situación, los unitarios se han vuelto a erguir con la demasiada condescendencia que hay con ellos. Están insolentes. Dios quiera que no tengamos pronto que sentir por una caridad tan mal entendida. Permítame esta franqueza. Así, Rosas, en ese contexto, ya había restaurado las instituciones de la provincia y las leyes. No hacía falta que tenga facultades extraordinarias. Así que, finalizado su primer mandato, le ofrecen seguir siendo gobernador, pero sin estas facultades. Rosas declina esta propuesta porque plantea que no se sentía capacitado para gobernar sin facultades extraordinarias. Es así que asume Juan Ramón Balcarce, un federal cercano a Rosas, que a partir de las gestiones de su ministro de gobierno, Enrique Martínez, iría diferenciándose del ex gobernador. Ahora, antes de dejar la legislatura, Juan Manuel de Rosas va a plantear un proyecto, una expedición hacia los territorios de las parcialidades originarias. En su discurso diría: es necesario expedicionar contra los indios enemigos, pues sólo así podrán ser estos seres carmentados y los amigos regularizados, despejando los campos hasta el río Negro de Patagones y dejando en completa seguridad nuestra línea de frontera. Así se iniciaría en 1833 la llamada Campaña al Desierto, una expedición militar dirigida por Juan Manuel de Rosas hacia los territorios de la Patagonia. Una expedición que contó con el apoyo de terratenientes y fuerzas militares de provincias como Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, pero también con el apoyo de parcialidades y caciques amigos como Juan Catriel y Cachul. Así se avanzaron en 3 columnas, una desde Córdoba y San Luis, una desde Mendoza y una tercera desde Buenos Aires, que fue la que hizo los mayores avances, llegando incluso a rodear lo que era el río Negro, que divide, que atraviesa la provincia de Río Negro. En ese contexto, Rosas es implacable, y hay que decirlo. Con las parcialidades enemigas, Rosas era implacable y sanguinario. Para su satisfacción, carta a Vicente González de 1833 y la de los amigos, le diré que en este ejército se conserva en todo su vigor la moral y rigores de la disciplina, sin haber, hasta la fecha, un solo desertor. Ya tenemos más de 600 prisioneros en chinas y chinitos, es decir, en indias y niños indios. Muchas cristianas libres, porque los malones capturaban cristianas como prisioneras, de cautiverio. Sin a mi juicio, más de 800 los indios muertos desde que se abrió la campaña, pues es indecible lo que han rendido las matanzas de las descubiertas. En instrucciones al coronel Pedro Ramos, Rosas decía: después de prisioneros y rendidos, da lástima matar hombres, mas, como no hay donde tenerlos seguro, más vale que mueran y no exponerse a que se vayan y causen algún mal. Así, Rosas realizó una expedición punitiva contra las parcialidades originarias, que eran enemigas, pero también estableció nuevos acuerdos con indios aliados e indios amigos. También estableció nuevas guarniciones y fuertes y fortaleció el sistema de defensas de Buenos Aires. Por todo esto, a Rosas lo condecorarían con la medalla y el título del héroe del desierto. Pero hay algo más. En su campaña al desierto, Rosas conoció a Charles Darwin en uno de esos crossovers de la historia que son increíbles. Charles Darwin no solo conoció a Rosas, sino que quedó impresionado por él. Escribiría: los gauchos eran los mejores jinetes del mundo, y entre ellos Rosas era superior. Se trataba de un hombre magnífico, rubio, fornido, semejante a un granjero inglés. Un hombre de un carácter extraordinario, que ejerce una notable influencia en este país, al que probablemente terminará gobernando. Ha obtenido una popularidad sin límites y, en consecuencia, un poder despótico. Pero, mientras Rosas estaba, en la campaña,
la política de Buenos Aires seguía su propio camino. Y su intermediaria con la política de Buenos Aires era su esposa, Encarnación Ezcurra, que se convirtió en uno de los grandes protagonistas de los enfrentamientos que había en Buenos Aires. Encarnación Ezcurra no solo representaba a su marido, sino que tenía su propia autonomía y fue capaz de cultivar el apoyo de los sectores populares. Ahora, Juan Ramón Balcarce y Martínez se propusieron acabar con las bases de apoyo del rosismo y se produjo un enfrentamiento cada vez más enconado entre los federales rosistas, llamados apostólicos, y los federales antirrosistas, llamados cismáticos o lomos negros, por la boleta que usaban para votar. Encarnación Ezcurra progresivamente se enfrentó cada vez más a través de la prensa y de sus seguidores al gobierno federal. Y por esto y su apoyo por los sectores populares, María Elena Barral, en un libro nuevo, que recomiendo mucho porque es una gran actualización, 1831, Orden, Federalismo y Provincias, publicado por la Universidad Nacional de General Sarmiento, dice: por supuesto, el rol protagónico de Encarnación Ezcurra y el hecho de que fuera una mujer quien lo desempeñaba en un mundo patriarcal que no le reconocía derechos políticos, no estaban habilitadas para votar ni para ser elegidas para gobernar, ensañó a sus adversarios. Dos rasgos de la intervención política de Encarnación resultaban inadmisibles: que asumiera el liderazgo de una de las facciones federales enfrentadas y que para ello se valiera de su relación con las clases bajas, cuya movilización a favor de Rosas resultó decisiva para ese triunfo. Estos fluidos vínculos con la plebe, y en especial con los afrodescendientes, le valieron el mote de mulata toribia, difundido generosamente por la prensa de los liberales. Es decir, a Encarnación Ezcurra, que era blanca, le decían la mulata toribia por su llegada a las comunidades africanas. En 1833 se publicó que se iba a detener a los dueños del periódico El Restaurador de las Leyes, un periódico rosista. Pero los seguidores de Rosas temieron que en realidad se fuera a llevar detenido al propio Restaurador de las Leyes, a Rosas. Se propagó esta idea y se produjo un levantamiento protagonizado por las milicias rurales y los seguidores de Rosas en el campo, que fue conocido como la Revolución de los Restauradores, un levantamiento popular prorrosista que provocó la caída del gobierno de Balcarce. En una carta de Rosas a Encarnación, este le diría: ya has visto lo que vale la amistad de los pobres, y por ello cuánto importa sostenerla y no perder medios para atraer y cautivar sus voluntades. No cortes pues sus correspondencias, escríbeles con frecuencia, mándales cualquier regalo, sin que te duela gastar en esto. Digo lo mismo respecto de las madres y mujeres de los pardos y morenos que son fieles. No repares, repito, en visitar a los que lo merezcan y llevarlas a sus distracciones rurales, como también en socorrerlas en lo que puedas en sus desgracias. Así, a menos de un año de haber asumido, había caído el gobernador de Buenos Aires y la Sala de Representantes se vio obligada a elegir a otro gobernador y eligieron a Juan José Viamonte, otro federal que podías considerar cercano a Rosas. Sin embargo, en este contexto emerge la llamada Sociedad Popular Restauradora, una organización política de base popular prorrosista que empieza a dominar las calles de Buenos Aires y que incluía hombres y mujeres partidarios de Rosas que querían que vuelva al gobierno. Su brazo armado sería conocido como la Mazorca. Rivera-Indarte diría al respecto de la Sociedad Popular: muy pocas personas decentes se inscribieron como socios de la sociedad. ¿A qué se refería? A que eran miembros del bajo pueblo. ¿Qué fue la Mazorca? La Mazorca fue un grupo de choque, un grupo armado prorrosista que se dedicó a perseguir, humillar y a veces torturar y asesinar a enemigos de Rosas. Eran autónomos. Muchas veces la gente cree que
Rosas mandaba a la mazorca una fuerza autónoma que actuaba por su propia cuenta y que se dedicaba a esto, el hostigamiento y el ataque. ¿Por qué mazorca? Hay muchas posturas, hay 3 explicaciones posibles. Una es que mazorca quiere decir más horca, es decir, ahorquemos a más, mano dura. Otra es que quería decir mazorca porque uno de los alimentos centrales de los sectores populares era la mazorca, el choclo, que tiene la particularidad de estar compuesto de varios granos y representaba la multitud, ¿no? Entonces era como que representaba la fuerza de la multitud. Y lo otro es que les gustaba meterles choclos en el ano a sus enemigos, según Borges. La mazorca pasa a la historia como una fuerza brutal y violenta, como una muestra de la tiranía sanguinaria de Rosas, pero sin ser apologista, veremos que la mazorca cometió asesinatos políticos, muchos resonantes, pero no fue necesariamente más violenta que la represión de Lavalle y estuvo muy lejos de ser la violencia de Mitre. Pero, ¿por quiénes protagonizaban esa violencia? ¿Y quiénes eran las víctimas? Tuvo otra resonancia. Ya retomaremos esto en el futuro. Pero el reino de terror de Rosas no tuvo miles de muertos ni nada parecido. Pero los muertos valían mucho por quiénes eran. Ya llegaremos a eso. Producto de la violencia de la mazorca y cómo estaban desatados en la calle, Manuel Vicente Massa le escribe a Rosas una carta en la que le dice básicamente que contenga Encarnación Ezcurra y Rosas le dice como bueno, son sus modos. Producto de esto, Juan José Viamonte termina renunciando a la gobernación. Esto y que bueno, justo se produce un retorno de Rivadavia, un retorno de Rivadavia al país, que había partido al exilio, que los rosistas utilizan como una excusa para política, para plantear que Rivadavia está volviendo a gobernar la Argentina. La Sala de Representantes, a un Rosas reconocido héroe del desierto, le ofrecen nuevamente ser gobernador. Rosas dice, bueno, pero sin las facultades extraordinarias. Y Rosas dice, perdón, no me siento capacitado para gobernar en este contexto. Así, se le entrega el poder a Manuel Vicente Massa, amigo muy cercano a Rosas. En este contexto se produce una guerra civil en el noroeste argentino, entre el gobernador de Tucumán, Alejandro Heredia, y el gobernador de Santiago del Estero, Pablo Latorre. Massa envía a Facundo Quiroga, el gran caudillo, a ser el negociador, para establecer la paz entre ambos gobiernos. Y Quiroga llega y se encuentra con que los seguidores de Pablo Latorre lo habían asesinado y Alejandro Heredia había ganado, convirtiéndose en un gran líder del norte. Mientras volvía, atravesando Córdoba, es emboscado en Barranca Yaco por una partida de hombres liderada por el capitán Santos Pérez. Y el 16 de febrero de 1835, el capitán Santos Pérez le da un tiro en el ojo a Facundo Quiroga, que lo mata. Facundo Quiroga era uno de los caudillos populares más importantes del Río de la Plata. Considerado una pieza clave, uno de los grandes líderes del interior. Y había sido asesinado. El miedo que provoca la muerte de Quiroga a un nuevo escenario de guerras civiles va a ser catastrófico. Quienes estaban detrás eran los hermanos Reinafé. Los hermanos Reinafé eran la familia más poderosa de Córdoba y buscaban disputar la influencia del interior a el líder riojano. La muerte de Quiroga produce la renuncia de Manuel Vicente Massa a principios de 1833. El 7 de marzo de 1835, la Sala de Representantes decide elegir nuevamente a Rosas como gobernador de la provincia de Buenos Aires,
temiendo que nuevamente haya una anarquía. Pero no solo lo eligen, sino que una ley de la Sala de Representantes establece que además de ser electo gobernador de la provincia de Buenos Aires, a Juan Manuel de Rosas se le entregaba la suma del poder público, sin restricciones, más que defender, conservar y proteger la religión católica apostólica romana, sostener y defender la causa nacional de la Federación, y que el ejercicio de este poder extraordinario durará por todo el tiempo que a juicio del gobierno fuese necesario. Es decir, le entregaron a Juan Manuel de Rosas la suma de los tres poderes, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, en manos de una sola persona que al estilo de un César debería garantizar la defensa de la Federación. Pero Rosas quería asegurarse de que el pueblo estuviera a favor. Así que realizó un plebiscito popular en la ciudad de Buenos Aires. En este plebiscito, que se votó solo en la ciudad porque organizar las elecciones en el campo hubiera sido más laborioso, se votó 9.000 votos a favor y 7 en contra. Por supuesto que las elecciones no eran tan limpias en esta época. Claramente. Pero la abismal diferencia da cuenta de que había un apoyo enorme, y si no por lo menos, una gran capacidad para imponer ese apoyo a que Rosas fuera gobernador nuevamente. Así se inicia lo que algunos llaman el segundo gobierno de Rosas, pero dado que los gobiernos duraban 3 años, en realidad podría verse como una sucesión de gobiernos, ¿no? En las que Rosas fue una y otra vez confirmado por la Sala de Representantes como gobernador desde 1835 en adelante. ¿Qué se planteó Rosas al asumir el gobierno? Perseguir a los Reinafé, los autores intelectuales del asesinato de Quiroga. Los hermanos Reinafé fueron perseguidos por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, arrestados, enjuiciados y fueron fusilados, 2 de ellos junto al capitán Santos Pérez, y un tercero fue sometido a prisión. No solo fueron fusilados, sino que se los colgó públicamente en la Plaza de Mayo como escarmiento. Lo que da cuenta de algo. Rosas, originalmente, era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, nada más. ¿Pero qué pasó? Podríamos decir que antes Rosas funcionaba con una suerte de punta de un triángulo. Había 3 grandes hombres. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, la provincia más importante, Estanislao López, principal caudillo del litoral, y Facundo Quiroga, principal caudillo del interior. Pero Quiroga había sido asesinado. López moriría en 1838. Ahora Rosas se convirtió en el hombre más poderoso sin que haya otro contrapeso. Heredia intentó hacer su propio camino en el noroeste, pero lo cierto es que nunca llegó a tener tanto poder. Así que, a partir del segundo gobierno, Rosas va a tener cada vez más un rol de gendarme en el conjunto de la Federación. Pero también va a buscar establecer acuerdos. Uno de esos acuerdos con respecto, por ejemplo, a la cuestión de los ríos y el comercio exterior, es la primera legislación aduanera que algunos consideran de carácter proteccionista de la historia argentina. La Ley de Aduanas de 1835 planteaba una cuestión que nunca se había planteado: establecer impuestos proteccionistas para productos que ya se fabricaban dentro de la Federación. Lo cierto es que hay mucho debate de si esto tenía un motivo proteccionista o un motivo recaudatorio, porque en algunos casos era medio arbitrario. Ahora, Rosas gobernaría ahora con la suma de los 3 poderes, y sin embargo se presentaría como un defensor de la República. A pesar de tener una autoridad indisputada, nunca plantearía su reemplazo, sino el sostenimiento y su defensa. Invocando la voluntad popular,
pero planteando la necesidad de su defensa. Jorge Myers, en su libro Orden y Virtud, hace un análisis de cómo está presente el discurso republicano. El discurso republicano de Rosas, de alguna manera, se parece mucho a la idea del dictador romano. En medio de un gran tiempo de crisis, guerras civiles, la república estaba en peligro y era necesario que hubiera un ciudadano con poderes extraordinarios para gobernar. Ahora, otro tema interesante que analiza Myers es el discurso incorporado por el rosismo. Myers plantea que el rosismo tuvo un discurso republicano, democrático, americanista y agrarista, en donde se planteaba la voluntad popular, la importancia del campo y el americanismo frente a los enemigos coloniales extranjeros. Otro tema interesante que analiza Myers es la prensa rosista, que era una prensa popular. Entre los periódicos más importantes estaba El Torito de los Muchachos. Para decir que viene el toro, no hay que dar esos empujones. Un periódico que reproducía la lógica de la gauchesca. También estuvieron las obras de Hidalgo en la gauchesca en esta época, que reivindicaban lo que era la cultura popular plebeya y el sentir federal y el apoyo al restaurador. Aparecieron también otros periódicos, El Gaucho y La Gaucha, para él y para ella, o incluso, más fuerte, El Gaucho Restaurador. Así había una prensa que daba cuenta de una sociedad movilizada y que escribía sus opiniones, por supuesto en favor del rosismo. Otro tema fue que en su segundo gobierno se constituyó un sistema de unanimidad. Todas las listas en las elecciones eran federales y todos los habitantes tenían que utilizar la famosa divisa Ponceau. La divisa Ponceau se volvió de uso obligatoria, ya no únicamente para los funcionarios y los oficiales, sino para toda la población. Una demostración de adhesión a la causa federal. No solo eso, todos los documentos públicos llevaban el lema "Viva la Federación" o "Viva la Santa Federación, mueran los salvajes unitarios". Es decir, toda la documentación legal de la época empezaba con eso. Vivan los federales, mueran los unitarios. O mueran los salvajes unitarios. Mueran los salvajes asquerosos e inmundos unitarios. Mueran los impíos unitarios. Creo que no le gustan los unitarios. Mueran los salvajes, asquerosos, inmundos unitarios. Ahora, muchas veces tenemos una imagen constituida, estereotipada de Rosas, federal, tirano, la mazorca matando a todos los opositores de Rosas. Y lo cierto es que la mazorca tuvo un periodo de accionar singular, que es el que vamos a ver ahora, a posteriori, que es el que va de 1838 a 1843. Pero los muertos de la mazorca, ya sé que suena raro, pero no fueron tantos. Yo hacía un ejercicio en una época cuando daba clases en la escuela, en la universidad, y le decía, ¿cuánta gente cree que mató la mazorca? ¿No? Y la gente me decía, no sé, 10.000, 5.000, 3.000. Y yo decía, no, más o menos 200, según las estimaciones más altas que hace Gabriel Di Meglio. Y algunas pueden ser más bajas. Planteo esto no para hacer una apología, sino porque vamos a ver que la violencia de las mazorcas queda muy marcada a fuego por quiénes eran los mazorqueros y quiénes eran las víctimas. Otra cuestión central es el apoyo de las comunidades africanas, que en el segundo gobierno se vuelven la base central. Un diario rosista, una proclama de Rosas decía, defender la patria, este deber común a todos, afecta muy especialmente a los pardos y morenos, que debiendo nacer esclavos por la condición de sus madres, han nacido libres por la generación de la patria. Incluso se formó el batallón de negros restauradores, para que se hagan una idea de su importancia. Así, la vida política de Buenos Aires estuvo marcada por la participación plebeya. Se realizaban los candombes de las comunidades africanas, se hacían bailes. Muchos de estos bailes estaban prohibidos antes, eran considerados barbarie y salvajismo. No solo es que se les permitía bailar, la esposa de Rosas, Encarnación Ezcurra, y su hija,
Manuela Rosas bailaban junto a las comunidades africanas, en una imagen que para muchos de los miembros liberales representaba la encarnación de la barbarie y el salvajismo. O sea, lo que vemos progresivamente es un retraimiento de los sectores intelectuales, de los sectores patricios, que ven como la escena política, cultural y social es ocupada por el bajo pueblo. O sea, a pesar de que Rosas podría presentarse como un, dice Fradkin, para algunos, héroe de las clases propietarias por la campaña al desierto y cosas así, lo que vemos una y otra vez es que Rosas representaba la defensa de la propiedad, representaba la defensa de la producción ganadera, pero también defendía las manufacturas con la ley de aduanas, promovió a algunos artesanos y logró congraciarse sobre todo con los pequeños y medianos propietarios rurales, que fueron una de las grandes bases de apoyo. Ellos que conformaban la milicia, que veían aseguradas sus propiedades, que se les reconocía funciones públicas. Ahora, lo que sí mantuvo el rosismo, esto lo explica muy bien Salvatore, es mantener el disciplinamiento de los vagos y malentretenidos. Eso nunca se cortó. A pesar de que había un discurso de restauración de una ley anterior, siempre se mantuvo la persecución a aquellos que no tenían trabajo fijo y no tenían papeleta de conchavo. Así esto se mantuvo para asegurar la mano de obra que necesitaban las estancias y la mano de obra que necesitaba el ejército. Y si bien Rosas protagonizó su ascenso a partir de la milicia, el ejército de línea fue adquiriendo mayor importancia. Otro tema central es la presencia de la Iglesia Católica. Rosas restablece las relaciones con el Vaticano que se habían roto en el marco de la Revolución. Y el principio de la educación católica y de la fe religiosa está muy presente. De hecho, en las iglesias, esto lo analiza muy bien un autor, Claudio Stefano, creo que se llama, en un libro que se llama El púlpito y la plaza, donde se podía ver en esa época el cuadro de Rosas en las iglesias. Así, Rosas se imponía como el máximo líder de la Confederación, progresivamente. Pero de máximo líder a supremo hay un paso, y eso va a estar mediado por cómo el orden rosista fue tensionado por una coyuntura extraordinaria. Ahora, muchas veces aparece el debate de ¿Rosas era tan popular? Y todo indica que sí, más allá de las elecciones que podían estar bastante amañadas, para que ese resultado se imponga tenía que haber una base de apoyo enorme. Pero también hay muchas expresiones de apoyo popular que se dan, por ejemplo, en un fenómeno analizado en un artículo de Salvatore, que son las fiestas federales. Es decir, las fiestas patrias federales que eran realizadas públicamente y que eran expresiones autónomas del apoyo popular al gobierno. En las fiestas federales se celebraban principalmente dos: las fiestas mayas, que conmemoraban la Revolución de Mayo, y las fiestas julias, que conmemoraban la independencia. En esas fiestas había bailes de los sectores populares, llevaban cuadros del restaurador, llevaban efigies, hacían la quema de Judas y quemaban a un muñeco que tenía, no sé, era representante de algún líder unitario como Lavalle o como Paz, y se proclamaba la continuación de la revolución. En una de esas fiestas federales se da un episodio muy interesante, que es que el cacique Cachul, es un cacique que pertenecía a los indios, está presente en la fiesta, forma parte de los festejos, y llega a afirmar: Juan Manuel es un amigo muy bueno, nunca me ha engañado, yo y mis indios hemos de morir por él. Si no fuera por Juan Manuel, no nos veríamos como nos vemos hoy, viviendo entre los cristianos, todos unidos como hermanos. Mientras viva Juan Manuel, todos seremos felices y viviremos en orden y sosiego al lado de nuestras mujeres e hijos. Así lo que vemos es que el orden rosista cada vez más le da más preeminencia a los sectores populares, a las comunidades africanas, a los indios, y menos preeminencia a las élites, a la gente decente, a la gente letrada. Y esto se va a agudizar por un escenario de guerra a gran escala. Por las dudas, si ustedes están viendo esto, llevan 2 horas y vamos más o menos a la mitad de la clase, no olviden poner like a este video. No olviden
cuando esto termine, comentar. No olviden hacerse miembros de este canal, no olviden suscribirse. De esa manera aseguramos que esto siga funcionando. Y así su servidor puede continuar haciendo estos videos en donde analizamos por horas temas. Porque, como decíamos antes, no se trata de explicar, no, te voy a explicar de forma sencilla el rosismo. No, la historia no es sencilla. La historia es compleja. Así que analicemos sus complejidades. Veamos estos temas en su totalidad. Muerte a los formatos acotados. Bien, como decíamos antes, el orden rosista se fue radicalizando progresivamente y la participación popular fue progresivamente mayor. Pero además hubo un momento específico en el que, a partir de una coyuntura de guerra total, el rosismo dio su cara más radical, en la que los sectores populares tuvieron aún más protagonismo, pero además en la que llegó a llegar a enfrentar a las clases propietarias. Esa coyuntura de guerra a gran escala se gesta en un periodo que va de 1838, y algunos lo plantean en 1837, hasta 1843, y que vio a Rosas, como explica Hellman, Rosas bajo fuego. Un enfrentamiento multidimensional con diversos bandos y diversas fuerzas. Esto se va gestando a partir de una guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana, una unidad política gestada entre la República de Bolivia y la República de Perú al mando del mariscal Andrés de Santa Cruz, quien unificó ambos estados y pretendía convertirse como una suerte de gran poder en América del Sur. Esto generó oposición tanto de la Confederación Argentina como de la República de Chile. Por entonces, Argentina aún disputaba con Bolivia la pertenencia de lo que era el departamento de Tarija, que era reclamado como parte de lo que era la gobernación de Salta y Jujuy. Es así que, por intermediación de Alejandro Heredia, Rosas va a ir a la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana junto a la República de Chile. Alejandro Heredia, caudillo gobernador de Tucumán, buscaba consolidar su apoyo en el noroeste argentino. Es así que Rosas apoya junto a fuerzas de otras provincias la aventura militar contra los peruano-bolivianos. Sin embargo, el mayor peso de la guerra lo van a llevar los chilenos. Durante esta guerra, las fuerzas rosistas y las fuerzas federales pelean contra los peruano-bolivianos. Esto desestabiliza gran parte del escenario del noroeste político argentino. En ese marco, casi terminando la guerra, Marco Avellaneda, líder unitario, junto a otras figuras, llevan adelante una conspiración que asesina a Alejandro Heredia, el gobernador de Tucumán, que buscaba ser una suerte de sucesor en preeminencia en el interior frente a Quiroga. Ahora, mientras tenemos la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana, las cuestiones se vuelven más problemáticas en la República Oriental del Uruguay. Este estado se había conformado recientemente y gran parte de la política de Uruguay estaba atravesada por la política argentina. Por entonces, el gobernador del Partido Blanco, Manuel Oribe, aliado de Rosas, fue derrocado por el general Fructuoso Rivera del Partido Colorado, aliado de los unitarios. Es así que se gesta un conflicto en Uruguay entre blancos y colorados, que a su vez se solapaba con el conflicto entre unitarios y federales. Los blancos aliados de Rosas, los colorados aliados de los unitarios. De hecho, Juan Lavalle, el general unitario que había asesinado a Dorrego, se encontraba por entonces exiliado en Uruguay. Es así que empiezan a encadenarse una serie de actores en un frente antirrosista. Para agravar esta situación, la monarquía francesa de Luis Felipe de Orleans pone sus ojos sobre el Río de la Plata. Esto se debe a dos cuestiones. Por un lado, tras el escenario de la Guerra del Brasil, muchos comerciantes británicos se habían arruinado, lo que provocó que fueran reemplazados parcialmente por comerciantes franceses que venían a hacer negocios al Río de la Plata. Por el otro, se produce el aprisionamiento de un ciudadano francés en Buenos Aires, que era César Hipólito Bacle. Bacle es aprisionado por las fuerzas rosistas, acusado de ser un espía, era un artista, y muere debido a las condiciones de su encierro, muy duras. El gobierno francés protesta
y le reclama al gobierno de Buenos Aires el trato de nación más privilegiada, una condición que solo tenía el Reino Unido, y bloquea el puerto de Buenos Aires. Así, una escuadra francesa se instala en el Río de la Plata y se inicia un conflicto militar con Francia. Guerra en la Confederación Peruano-Boliviana, bloqueo militar francés. El bloqueo es un gran problema, como vimos durante la Guerra del Brasil, porque los productos ganaderos no pueden salir. Tampoco el Estado tiene las rentas de la aduana. Así, tenemos un Estado que no obtiene recursos y un campo que tiene problemas. A su vez se suman otros problemas. Genaro Perón de Astrada, gobernador de Corrientes, empieza a acercarse a Uruguay. Y a su vez muere Estanislao López, quien cede el gobierno rápidamente a Domingo Cullen, quien va a ser enfrentado con Rosas, partir al exilio, después será asesinado. Y eventualmente va a llegar al gobierno Juan Pablo López, hermano de Estanislao. Primero aliado de Rosas, después enemigo. Genaro Perón de Astrada, gobernador correntino, veía con muy malos ojos esta cuestión de no abrir la libre navegación de los ríos, y veía cómo el bloqueo a Buenos Aires perjudicaba, por supuesto, a Corrientes. Es así que inicia sus negociaciones con Fructuoso Rivera, el gobernador de Uruguay, aliado de los unitarios, y los franceses que bloquean Buenos Aires, y se va perfilando este frente antirrosista. Los franceses bloqueando Buenos Aires, los colorados y los unitarios desde Uruguay, y Astrada desde Corrientes. Y esto no es lo único. El bloqueo, como dijimos, perjudica al sector agropecuario, pero también perjudica los ingresos del Estado. Rosas se ve obligado a llevar adelante una serie de reformas sobre el sistema de enfiteusis. Gran parte de los grandes propietarios de lo que se llamaba el Nuevo Sur tenían tierras en condición de enfiteusis. Pagaban un pequeño canon por esas propiedades que a su vez, producto de la inflación, se devaluaba. Rosas buscaba, por un lado, llevar adelante un catastro de la condición de la propiedad de la tierra y por el otro, aumentar los impuestos y los cánones que pagaban los grandes propietarios. Esto va a llevar a una alienación de los grandes terratenientes del Nuevo Sur, que no solo se habían perjudicados por el bloqueo, no solo sentían que estaban relegados en un sistema político con cada vez más peso los sectores plebeyos, sino que a su vez ahora tenían que pagar más. Es así que Pedro Castelli, haciendo uso de las redes de sociabilidad de la clase alta propietaria del Nuevo Sur, empieza a organizarlos en un levantamiento. A su vez, la muerte de Alejandro Heredia dejó un vacío político en el noroeste argentino que fue aprovechado por líderes unitarios. Por un lado, Marco Avellaneda, y por el otro, Gregorio Araoz de la Madrid, que vuelve, como otras veces del exilio, para pelear contra Rosas y sus seguidores. Así surge la llamada Coalición del Norte, una alianza de provincias unitarias y federales díscolas contra Rosas. Así tenemos este mapa para lo que va a ser una coyuntura de guerra por todos los frentes. Rosas y sus aliados, los gobernadores de Entre Ríos, Santa Fe, pero también de Santiago del Estero y de Mendoza, contra los franceses, los uruguayos partidarios de Rivera, los unitarios, los correntinos, la Coalición del Norte y un levantamiento de terratenientes del sur. Todo eso va a ocurrir en gran parte a la vez. Un escenario de guerra en todos los frentes. ¿Podrá Rosas sobrevivir a esto? Lo descubriremos. Para colmo, Encarnación Ezcurra muere el 20 de octubre de 1838, de forma repentina. Su funeral va a ser masivo. La Gaceta de Buenos Aires publicaba: la digna esposa de nuestro ilustre restaurador de las leyes ya no existe, sino por la memoria de sus virtudes. Ha sido arrebatada por la muerte a las 2 horas de la mañana del día 20 del presente, después de una grave y dilatada enfermedad que ha superado los recursos de la ciencia médica y los esfuerzos y cuidados de una esmerada y cariñosa asistencia. Los pobres, de quienes era protectora y amparo, se han agolpado a rodear su féretro y regarlo con las sinceras lágrimas de la gratitud. Rosas
establece el luto durante un año por la muerte de Encarnación. O sea, se hace obligatorio, hay un luto oficial. No, más de un año. Perdón, no es un año. Porque esa es la del fin. Durante 2 años. Las comunidades africanas, que eran uno de los grandes vasos de apoyo, una de las grandes bases de apoyo, van a formar parte ahora de la búsqueda de enemigos internos y el ataque contra ellos en escenario de guerra civil. Como hemos dicho antes, la guerra civil radicalizaba al rosismo. Y esta coyuntura extraordinaria de Rosas bajo fuego va a ver, como dice Hellman, progresivamente la conformación de lo que se llamó el segundo sistema de Rosas. Un sistema más radical. Gabriel Di Meglio dice: en julio de 1838 tuvo conocimiento, según la oposición por la denuncia de un mulato, de que se preparaba un levantamiento entre las tropas que custodiaban la frontera sur de la provincia. Se detuvo a su comandante, Selarrayán, y se lo ejecutó apelando a que supuestamente había querido fugarse. Ahí se construyó uno de los primeros mitos de la crueldad de Rosas. Trascendió que Selarrayán fue decapitado y su cabeza enviada al gobernador. Nótese lo siguiente. Un mulato había denunciado a Selarrayán. Y acá está uno de los grandes miedos de la época. Los miembros de las clases pudientes, de las familias propietarias, temían que los propios sirvientes, sus criados, sus esclavos, pudieran ser miembros de la mazorca, que los denunciaran. Así se fue gestando la paranoia. Rosas había ganado el apoyo de las comunidades africanas y del bajo pueblo, que ahora en esta coyuntura se volcaría contra las clases altas, que eran vistas como sospechosas de pertenecer a las filas unitarias, de ser opositores. De hecho, en ese marco se conforma la generación del 37, el grupo de intelectuales que terminan declarándose en contra de Rosas, entre ellos Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi, Domingo Faustino Armiento y Bartolomé Mitre, así como José Rivera Indarte, quienes con la pluma se enfrentarían al rosismo e incluso formarían parte de conspiraciones contra el gobernador. Y en el escenario de guerra constante es que la mazorca toma su preeminencia. La época de la mazorca cometiendo asesinatos políticos resonantes son estos años, en medio de la coyuntura del ataque de los franceses, los unitarios, Lavalle y demás. Así, en estos años, los sospechosos, los conspiradores, eran asesinados por la mazorca, que degollaba a sus víctimas y les sacaba la cabeza. Uno de ellos será Ramón Massa. Perdón, no asesinado por la mazorca, esperen. Ramón Massa provoca un ataque de la mazorca. El hijo del ex gobernador inicia una conspiración para derrocar y asesinar a Rosas en la ciudad de Buenos Aires, sublevando incluso a cuerpos armados. Es descubierto y es ejecutado. Nunca se pudo determinar, no se sabe bien, si Manuel Vicente Massa estuvo detrás. Pero el ex gobernador y ahora miembro de la legislatura, presidente de la legislatura, es asesinado por la mazorca. En la época se planteaba que Rosas había ordenado el asesinato, pero en realidad no hay ninguna conexión. Ahora, cada vez que había conspiraciones, y de hecho había conspiraciones y había vínculos entre opositores y los líderes de unitarios, la mazorca salía a cometer asesinatos. Al respecto del ánimo, porque acá está el punto, no es que Rosas controlaba la mazorca actuaba por su propia cuenta. Una publicación decía: estaban listos para ver la sangre argentina de los desnaturalizados unitarios derramada por las calles de Buenos Aires, como vemos correr el agua del Río de la Plata. No eran los únicos. Unos días más tarde, otros empleados de la policía enviaron a su vez una felicitación al gobernador, en la que destacaban cómo los conspiradores, es tal la irritación de los federales, que si su excelencia no estuviera de por medio, habían amanecido y aún amanecerían hoy 1000 de aquellos degollados. Mientras tanto, se producía la guerra en todos los frentes.
En octubre de 1839, los grandes terratenientes del sur de la campaña bonaerense se sublevan contra Rosas, dirigidos por Pedro Castelli. Serán conocidos como los Libres del Sur. Es un levantamiento de los sectores terratenientes más ricos de la provincia de Buenos Aires contra Rosas. De hecho, los protagonistas destacaban esto. Entre las principales localidades que se sublevan está la localidad de Dolores. Friedkin y Hellman. El primer acto público de los sublevados es revelador de los objetivos que se proponían. El 29 de octubre, el coronel Rico mandó batir general en Dolores. Se reunió el vecindario en la plaza del pueblo y allí proclamó el levantamiento contra Rosas. Seguidamente, 4 vecinos llevaron del juzgado de paz a la plaza el retrato del gobernador y Rico lo apuñaló. Se quitó la divisa y la cintilla federal y las rompió, en lo que fue seguido por los vecinos allí presentes. Luego destituyó al antiguo juez de paz y nombró en su reemplazo a Tiburcio Lenz, y el mismo Rico fue nombrado comandante general de todas las milicias del partido. Como se puede ver, los símbolos atacados son claros en mostrar una revuelta abierta contra el gobierno que ya no tenía marcha atrás. Y también se puede observar claramente cómo los principales implicados ocupaban importantes cargos en el sistema político-militar del rosismo. ¿Por qué es importante esto? Porque las élites que se sublevan no son las élites que siempre habían sido antirrosistas, sino las élites que eran consideradas su base de apoyo. Como explica en un cuadro Carolina Germinari, haciendo una radiografía de las redes de poder, eran muchos de la crema de la clase alta de Buenos Aires, pero además muchos terratenientes que, por ejemplo, habían dado apoyos al gobernador y ahora estaban en contra. José María Paz decía al respecto: es seguro que ningún otro suceso ha sorprendido tanto a Rosas. A fe que tenía razón para ello. El sur era su comarca predilecta, en la que creía que conservaba más influencia, y había sido, en una palabra, la cuna de su poder. Y la tenía por su más firme apoyo. Fue para él un desengaño, una sorpresa, un desencanto. Puede creerse sin miedo a equivocarse que han sido los días más aciagos de su carrera. Así, los focos rebeldes tenían su epicentro en el sur. No así en Azul, donde estuve hace poco y hablamos de esto, entre otras cuestiones. Rufino Ortega, un capitán rebelde, decía: los caudillos que encabezan la causa de la libertad en esta parte del sur son los primeros hombres, es decir, los más importantes, los más ricos, llenos de opinión con los paisanos, abundantes en recursos de todo género, y no tengo inconveniente en inscribirle sus nombres: los señores Don Pedro Castelli, Ramos Mejía, Otamendi, Kramer, Rico, Piedrabuena, Migens, Girado. Todas las autoridades desde Chacomús, Monte, La Costa, Sierras hasta Bahía están con nosotros, teniendo toda la costa libre para hacerle una guerra de exterminio al tirano. De hecho, Castelli diría al respecto en su proclama: ¿no os conmueve ver entrelazados en nuestras filas a los hombres de más fortuna y saber? ¿No dejan como vosotros sus familias y sus comodidades y marchan a la guerra a participar de sus males? Es decir, está diciendo: ¿no se conmueven de que los más ricos están con nosotros? Hellman dice: la dinámica que había generado el gobierno de Rosas, con su faccionalismo extremo y la movilización de sectores populares en esa lucha, había quitado el centro de la escena a la llamada gente decente, y la había convertido progresivamente en sospechosa de complicidad con los enemigos unitarios, fomentando la falta de deferencia y aún la hostilidad hacia ella por parte del resto de la sociedad. Es decir, la identificación que había entre los unitarios y la gente decente en el marco del rosismo estaba llevando a que la gente decente fuera sospechosa, perseguida, atacada. Los libres del sur van a ser reprimidos justamente por las milicias del sur que más fieles eran a Rosas y que estaban compuestas por plebeyos y comandadas por Prudencio Rosas, su hermano. Y junto a ellos, grupos de indios. Los indios amigos van a formar parte de la represión de los terratenientes, entre ellos las fuerzas de Cachul y Catriel. En la batalla de Chascomús, los libres del sur son aplastados el 7 de noviembre de 1839 y muchos de ellos son pasados a degüello
y se les incautan sus propiedades. O sea, imagínense esta imagen, miembros de la clase más alta son asesinados por milicianos mestizos y por caciques indios. Prudencio Rosas se preocuparía igual, diría, el grado de altanería en que están los indios ya toca los extremos, porque ya parece que lo desafiasen a uno, y a voz en cuello dicen que no le hacen los cristianos, son poquitos, y nosotros somos muchos, y ha llegado a tal extremo que de la misma puerta del potrero han enlazado un caballo que venía entre otros de los recaudados y han disparado desafiando a todos. Ojo con esto, porque muchas veces pensamos los indios como no, los indios como una cuestión de víctimas y victimarios simplificados. Y las comunidades y los caciques indios tenían autonomía, tenían su peso, su fuerza de negociación, y en medio de la necesidad de Rosas de apoyos, avanzan, reclamando más poder. Mientras tanto, las fuerzas de Genaro de Lavalle van a desembarcar con apoyo de los franceses. Es decir, a tal punto llega esto que Lavalle mueve sus tropas con buques franceses, con el objetivo de coordinar esfuerzos con Genaro Berón de Astrada. Pero Genaro Berón de Astrada es derrotado en la batalla de Pago Largo por las fuerzas de Pascual Echagüe y es asesinado. Así que ahí se pierde otro alfil. Lavalle buscó entonces apoyo del nuevo gobernador de Corrientes, Pedro Ferré, quien va a terminar convocando al Manco Paz para pelear. Ahora, ¿con qué fuerzas partió Lavalle? Bueno, en Uruguay conformó la Legión Unitaria, una fuerza de voluntarios unitarios que se movilizaban. Explica muy bien en un libro sobre los unitarios esto, Ignacio Zubizarreta, quien explica esta idea de los unitarios de, bueno, vamos a ir a liberar al país del tirano Rosas. Entonces tenían la idea de que había una tiranía, como los había convencido la prensa antirrosista, y que los iban a recibir como libertadores. Así se inicia la campaña de Lavalle, quien primero busca luchar en el litoral, obteniendo apoyos, y luego bajar para unirse a los Libres del Sur. Pero los Libres del Sur fueron aplastados. Ahora, Lavalle confiaba en que las clases dominantes lo iban a apoyar y que eso estaría decidido. Carta de Lavalle a Pedro Castelli, líder de los Libres del Sur. Una de las poderosas razones que hay para esto es que el apoyo de ustedes allí es la opinión de las masas decididas contra Rosas, que aumentarán diariamente las filas de ese ejército, pues que solo esperaban un apoyo para pronunciarse y hoy ustedes les ofrecen uno formidable, cuando además las tropas que envíe Rosas a resistirlas lo harán solo por el miedo de obedecer. La prolongación de la guerra debe producir la desmoralización de las fuerzas y debe cuidar de no exponer el éxito de una batalla, la suerte de toda la república, sobre todo después de que estás cierto de ser protegido inmediatamente por la legión unitaria que manda en caso necesario. La existencia de esa revolución debe asustar a Rosas y desmoralizar los enemigos que tenemos por aquí, animando a las demás provincias a levantarse también. Pero Lavalle falló en el pronóstico. Los Libres del Sur fueron rápidamente aplastados. Si bien hubo partidas que siguieron combatiendo en el sur. Eso es cierto, o sea, siguió habiendo presencia, pero el grueso de sus fuerzas fueron aplastados. Así que Lavalle desembarca mucho después en Buenos Aires de que los Libres del Sur estuvieran aplastados, pero viene con este optimismo. Nos van a recibir como vencedores. Y Lavalle desembarca en el norte de la provincia. Como vimos antes, las clases dominantes de la franja norte históricamente habían sido pro-unitarias. Es así, el sur era más históricamente rosista, por supuesto, pero los líderes antirrosistas del sur fueron aplastados. Lavalle escribía confiado: mi querido amigo, todo va bien hasta ahora. Hasta aquí el país se presta y mucha gente se ha incorporado al ejército. Espero que en adelante esta disposición se hará cada día mejor. Sin embargo, la prudencia aconseja prepararse para una guerra larga, a que el enemigo parece disponerse. En ello nada se pierde. Todas las cartas de Lavalle, como reconstruye Hellman, son progresivamente el
darse cuenta de que no era así. Téngase presente que las fuerzas dispersas en los varios encuentros tenidos desde el desembarque buscaban la incorporación de Rosas, replegándose sobre los santos lugares, sin que uno solo de los dispersos viniese a engrosar las filas libertadoras. Es decir, los derrotaban y no es que peleaban por miedo, o sea, derrotados no se unían a nosotros. ¡Qué raro! Mientras tanto, Rosas iba reagrupando sus fuerzas con los 3 ejércitos que dirigían: Prudencio Rosas, Ángel Pacheco y Hilario Lagos. Los 3 combinados eran mucho más numerosos que las fuerzas de Lavalle. Y a su vez en el litoral estaban las fuerzas de López y Oribe, aplacando a los rebeldes, que también a los que se sumaron las filas después de las tropas de paz. Lavalle llegó a escribir que era muy pronto el desembarco de 5.000 marinos franceses que se sumarían a nuestra lucha libertadora contra Rosas. Yo siento que los franceses estaban utilizando a Lavalle y solo querían un acuerdo comercial con Rosas y al menos una indemnización, algo que Rosas terminó de acordar en el Tratado Macao-Arana de octubre de 1840. Así, tenemos cartas, de nuevo Lavalle diciendo muy pronto 5.000 marinos franceses van a desembarcar para unirse a nuestra lucha, y los franceses no les interesaba para nada desembarcar. Esperaban que la lucha la haga Lavalle. Así, vemos de repente un Lavalle dándose cuenta de que no fue recibido como un libertador, de que no es que el pueblo se iba a levantar contra Rosas, los franceses lo habían abandonado. Mi Dolores, esta carta te va a hacer derramar lágrimas. Después de las esperanzas que inspiró la derrota de Pacheco, no he encontrado más allá sino hordas de esclavos, tan envilecidos como cobardes y muy contentos con sus cadenas. Es preciso que sepas, mi adorada, que la situación de este ejército es muy crítica. En medio de territorios sublevados o indiferentes, sin base ni punto de apoyo, la moral empieza a resentirse y es el enemigo que más tengo que combatir. Voy a permitirme este chiste y esta editorial. Lavalle diciendo: solo encontré hordas de esclavos tan envilecidos como cobardes y muy contentos con sus cadenas. Literalmente es la versión del siglo XIX de son muy negros, les gusta cagar en baldes. ¿Me explico? Perdón que haga este chiste que es una referencia del presente, pero es Lavalle diciendo: yo hice todo bien, pero ustedes son muy negros. Hordas de esclavos que aman sus cadenas. Se me rompieron los anteojos y lo estoy padeciendo. De hecho, se volvieron a salir. Por favor, háganse miembros del canal porque el profe va a tener que arreglar sus anteojos. Y es un gran tema porque él es ciego y chicato. Dios. Pero bien, así empieza la catástrofe de la expedición de Lavalle. Lavalle progresivamente batiéndose en retirada, perseguido por ejércitos superiores y sin encontrar apoyos, buscando progresivamente obtener apoyos en otras fuerzas. Hellman dice: caben pocas dudas de que el apoyo brindado en el norte a las fuerzas de Lavalle provino sobre todo de la gente principal, la gente decente, aunque estos puedan haber movilizado detrás de sí a sectores diversos. Para agregar un testimonio más a los previos, Tomás de Iriarte, cuando relata el paso de los ejércitos lavallistas entre Arrecifes y Giles, comenta que los estancieros principales de la comarca en un gran radio se presentaban a cada momento para ofrecer sus servicios al general. Un oficial, el federal liberal Tomás de Iriarte describía al coronel rosista Pablo Muñoz, cuando lo encuentra prisionero de Rico, digno satélite de Rosas por sus hechos, por su estampa repugnante, una especie de indio asqueroso de un exterior innoble. ¿Me explico? Está como diciendo: claro, ¿cómo no va a apoyar a Rosas el negro indio este? Otro decía:
había muchos patriotas que deseaban de corazón la caída del tirano. Un oficial lavallista. Pero aclara, nada podían hacer cuando estaban mezclados en sus filas 2 o 3.000 bandoleros de la de la caca de la población, que fanatizados por el hombre funesto, que les dejaba cometer toda clase de crímenes, estaban dispuestos a sostenerle a todo trance. Están diciendo, pasa que hay patriotas que son gente decente, pero están rodeados de los negros que apoyan a Rosas. La retirada es desastrosa. Lavalle intenta unirse a las fuerzas de Gregorio Araoz de la Madrid y Marco Avellaneda, pero estos también son enfrentados por las fuerzas de Oribe y otros aliados de Rosas. José María Paz se subleva en Corrientes y tiene algunos triunfos junto a las tropas de Pedro Ferré antes de ser derrotado. Finalmente la batalla decisiva se produce en Famaillá, en el noroeste argentino, donde las fuerzas de Lavalle son derrotadas. Gregorio Araoz de la Madrid parte al exilio y Lavalle, emboscado por las tropas de Oribe, muere de un disparo a través de una puerta. Sus seguidores, intentando preservar su cuerpo y sus restos, le sacan el corazón, se sacan la carne de los huesos y los quieren llevar al norte para protegerlos. Es todo muy engorroso y asqueroso. Pero lo cierto es que Lavalle muere. Y con él pierde definitivamente el ejército unitario. Gregorio Araoz de la Madrid vuelve a partir del exilio, como la otra vez, pero no será suficiente. Volverá. Marco Avellaneda, padre de Nicolás Avellaneda, futuro presidente argentino, es muerto y es degollado, decapitado, su cabeza clavada en una pica. Un escarmiento que quedará marcado a fuego en el noroeste argentino como una brutalidad de las fuerzas rosistas. Las fuerzas de Fructuoso Rivera ven mermado su apoyo y son derrotadas por fuerzas de Oribe, también las fuerzas de Pedro Ferré. En ese contexto en el cual Pedro Ferré estaba sublevado, Juan Pablo López también intentó sublevarse contra Rosas y fue rápidamente derrotado. Es como que dijo, bueno, si está el general Paz, quizás podemos ganar, y pierde. Así, Rosas supera la prueba de fuego. El orden rosista fue sacudido por una coyuntura de guerra en todos los frentes y sobrevivió. Y no solo sobrevivió, cambió en el medio. Porque estos fueron los años en los que la Mazorca desparramó su violencia. Sixto Quesada, antiguo colaborador de Lavalle, fue capturado por un grupo de mazorqueros en la puerta de su casa y llevado a las inmediaciones del cementerio del norte, donde fue degollado. El comerciante portugués Juan Nóbrega, ligado a la conspiración de Massa, fue atrapado cuando se dirigía a su quinta y degollado. José Pedro Barangot, francés de origen que había estado vinculado al líder unitario Agüero, fue degollado delante de su residencia. Al menos 17 personas más corrieron la misma suerte. Tras más de un mes de terror, Mandeville consideró que era demasiado y se quejó. Rosas le contestó que era difícil contener el furor federal contra los enemigos, pero la matanza se suspendió esa misma noche. La calma volvió a la atemorizada ciudad. Dice Gabriel Di Meglio en su libro sobre la Mazorca: las muertes del terror no fueron tantas en comparación con las que provocaron los enfrentamientos bélicos y los fusilamientos. Hay poco más de 80 casos de ataques mazorqueros en el periodo rosista. Es indudablemente un número muy significativo, pero lo que más horrorizó a la población afectada fue el método: asesinatos a domicilio, la sensación de total indefensión y de estar expuestos a terroristas capaces de todo. Los que habían sido víctimas de la violencia rosista aseguraban que los mazorqueros usaban un cuchillo afilado cuando querían matar a un enemigo, pero que usaban una sierra desafilada para degollar a los unitarios de primer rango social, para hacerlos sufrir más. Se decía que llevaban a cabo su tarea mientras cataban La Refalosa. La Refalosa fue una canción de esta época que era asimilada justamente a resbalar con la sangre, o cómo resbalaba la cuchilla. Por eso tenemos un cuchillo de degüello de museo con inscripción: me llaman La Refalosa.
La letra de la canción decía: el que con salvajes tenga relación, la verga y degüello por esta traición. Que el santo sistema de federación le da a los salvajes violín y violón. El violín. Dimeglio dice: los opositores a Rosas señalaron ese apoyo plebeyo y ese igualitarismo como uno de los rasgos del régimen. En Amalia, Mármol definió cómo el régimen era interpretado por la plebe. Describió 2 mulatas y 3 negras que departían en la sala de la casa de María Josefa Escurra con un soldado en el cual no podía distinguirse dónde acaba la bestia y comenzaba el hombre. Estos personajes, por una ficción repugnante de los sucesos de la época, osaban creer con toda la clase a que pertenecían que la sociedad había roto los diques en que se estrella el mar de sus clases oscuras y amalgamándose la sociedad entera en una sola familia. Está diciendo que creían en la época de Rosas que éramos todos iguales y nos mezclábamos. Vicente Quesada comentó que en medio del periodo del terror era preciso aparentar la más indiferente serenidad porque se había perdido la confianza. Los criados podían ser espías. Una palabra indiscreta podía comprometer la vida o la fortuna. No se podía ni reconvenirles ni mirarlos con severidad. La tiranía estaba en los de abajo. Otro contemporáneo sostuvo que entre 1839 y 1840 se llenaron las cárceles con lo más decente y notable de la población, de nuestras mejores y más virtuosas familias. Como explica Hellman, a esta crisis, a esta lucha, guerra en todos los frentes, le siguió el segundo sistema de Rosas. El sistema de Rosas se radicalizó, se volvió aún más popular y más antiaristocrático. Porque la guerra era luchada por los sectores plebeyos, porque los unitarios se identificaban con la gente decente, porque los mazorqueros se identificaban con los negros, y había mazorqueros negros. Incluso hubo una orden del edecán de Rosas, Pedro Ramos. Su excelencia dice, pues, que ya no es tiempo de ninguna ración, cortesía ni miramiento con los salvajes unitarios, desertores inmundos de la santa causa de nuestra libertad, de nuestra confederación, de nuestra soberanía, del honor y dignidad de la América. Que en su virtud ya es necesario que así los trate vosotros, persiguiéndoles y castigando de muerte a todos los que hayan quedado en ese departamento sin ninguna consideración, barriéndolos como con la escoba y limpiándolo como un potrero hasta dejarlo absolutamente libres de semejantes salvajes sin Dios y sin bandera. Nótese esto, que a todo el que agarre de los de copete, es decir, de los de sombrero, o que se dicen y titulan decentes, debe vosotros en el acto fusilarlos, perdonando solo a los pobres paisanos que se considere solo han sido arrastrados por la fuerza. Que todos sus bienes, tierras y ganados queden embargados para repartirlos a los federales, fieles hijos de la libertad y de la América, en justa correspondencia. Entonces tenemos un sistema en el cual la gente decente en las ciudades era delatada por sus siervos, por sus criados. Los terratenientes ricos, los de copete, eran perseguidos por soldados federales plebeyos, se los asesinaba y sus bienes eran incautados y repartidos a los federales. No solo eso, los indios habían tomado peso y estaban reclamando más poder del que tenían. Así que a esta ola de degüellos, persecuciones contra las clases altas, siguieron incautaciones de tierras, las mayores de la historia argentina en este territorio. Perdón, las mayores de la historia argentina. Afectaron al 10% de los propietarios y al 20% de las riquezas. Piensen esto, el 20% de las riquezas cambió de manos y fueron a parar a federales, algunos terratenientes, pero también plebeyos. También cambió la composición de los juzgados de paz. En los juzgados de paz hubo un reemplazo. Todos aquellos que eran gente decente fueron reemplazados por miembros de los pequeños y los medianos propietarios, por aquellos que no tenían antecedentes y por lo tanto no eran sospechosos. Pero esto se identificó plenamente al rosismo con el bajo pueblo y con los negros. Era algo que producía horror en las clases dominantes. Esta crónica, este documento es increíble.
Hortensia Lavalle, pariente de Lavalle. ¡Qué tiempos aquellos, hija! Todos estábamos ciegos. Yo estaba convencida de que don Juan Manuel era mulato. Imagínate que una tarde, estando en la puerta con Tatita tomando fresco, pasó un señor a caballo, muy bien montado, seguido de un militar, debía de ser su asistente, pues aquel vestía uniforme de jefe, que nos saludó muy cortésmente. Tatita contestó con frialdad. ¿Y quién es ese señor?, pregunté yo. No lo había visto nunca, al menos no me acordaba. Las familias no se visitaban mucho tiempo atrás. Luego él, don Juan Manuel, siempre en el campo. ¿Quién?, repuso Tatita. El mulato Rosas. Pero si es rubio. Así lo llamábamos nosotros los unitarios. O sea, Rosas, que era rubio, a tal punto lo identificaban con el bajo pueblo que creían que era negro. Creían que era mulato. Y Rosas no podía ser rubio, más rubio. Era rubio y de ojos claros. Pero parecía trastocar las jerarquías sociales este momento. Las familias de las élites patricias se replegaron al ámbito privado. Vieron que decía no se visitaban mucho, porque, claro, el centro de la escena política está dominado por el bajo pueblo con el que se identificaba el rosismo. Y muchos de los miembros de las clases dominantes se replegaron a la vida privada. El otro punto destacable es la escala de la guerra. En la batalla de Arroyo Grande, las fuerzas rosistas que combatieron a las fuerzas de Fructuoso Rivera contaban con 10.000 soldados y las de Rivera 7.000. No estamos hablando de ejércitos nacionales, estamos hablando de ejércitos de provincias. Para que nos hagamos una idea, el ejército de los Andes, el ejército de la campaña libertadora de San Martín, tenía 5.000 hombres. Eso había sido 20 años atrás, 25. Y el ejército de Rosas, solo de la provincia de Buenos Aires, ya tenía 10.000. Así, Rosas se imponía como el líder supremo de la Confederación, de forma indisputada. Pero aún así tenía que enfrentar intentos de asesinato, como la máquina infernal. Esta está en el Museo Histórico Nacional, yo la vi en persona. Les recomiendo a todos que vayan al Museo Histórico Nacional, es gratis. Pero llegaron a enviarle los unitarios desde Uruguay una máquina para matarlo, que era un dispositivo que al abrirlo disparaba todos cañones por todos lados. Lo abrió Manuela Rosas, la hija de Rosas, pero no se accionó. Manuela Rosas, tras la muerte de su madre, se convirtió en uno de los grandes alfiles, en el gran intermediario entre Rosas y los sectores populares, y su principal persona de confianza, su hija. Pero también hubo otras figuras en el elenco de Rosas. Figuras como Prudencio Rosas, su hermano y comandante militar, Lucio Norberto Masilla, quien sería su yerno eventualmente, perdón, su cuñado, y quien estaría a cargo de Entre Ríos, Pedro de Angelis, hombre dedicado a la administración, Tomás Anchorena, su primo encargado sobre todo de manejar la sala de representantes, y Felipe de Arana, su canciller encargado de las relaciones exteriores. Dicen Fradkin y Hellman. El sistema de Rosas, entonces, necesitaba tanto de los Anchorena como del Carancho del Monte, de la delicadeza de Manuela con los diplomáticos, como de su veneración entre los negros, de los saberes de un De Angelis o de la eficacia de un Lorenzo Torres para mantener alineada la legislatura, de la capacidad de trabajo de sus edecanes, Corbalán o Reyes, y de la lealtad de oficiales como Mansilla o Uribe. La autoridad estaba muy centralizada en sus manos, pero era ejercida a través de una constelación de sujetos que cumplían funciones clave y eran imprescindibles. Se trataba de una constelación variopinta, integrada por sujetos de muy diverso origen y de muy diferente relación con Rosas, algunos muy cercanos y otros con un vínculo más distante, pero no por ello menos perdurable, como Tomás Guido, que fue su embajador en Río de Janeiro entre 1840 y 1851, o Guillermo Brown, que fue el jefe de la escuadra de la Confederación en esos años, para no mencionar a Carlos María de Alvear, jefe de la legación en los Estados Unidos. Rosas, al finalizar este ciclo de guerras, era el líder supremo de la Confederación. Se había producido el ascenso de nuevos líderes. Ahora, Pascual Echagüe era gobernador de Santa Fe,
Justo José Urquiza asumió como gobernador de Entre Ríos, Juan Félix Aldao asumió como gobernador de Mendoza, Ibarra en Santiago del Estero y Caledonio Gutiérrez en Tucumán. En esta época, el sistema rosista, como dijimos, se radicalizó. Las sociedades africanas estaban muy presentes, pero nunca se abandonó la matriz republicana. Rosas una y otra vez lleva adelante elecciones. Y las elecciones eran masivas. En ese contexto, las elecciones con más convocatoria en la historia del Río de la Plata hasta ese momento eran las que se hacían en Buenos Aires. La gente iba a votar y votaba la lista única del federalismo. Y se mantenía la idea de que la voluntad popular era la que sostenía a la legislatura. Rosas tenía todo ese poder, pero nunca reemplazó la legislatura. La legislatura siguió funcionando. Domingo Faustino Sarmiento decía al respecto: Rosas era un republicano que ponía en juego todos los artificios del sistema popular representativo. Era la expresión de la voluntad del pueblo. Y en verdad, que las actas de elección así lo demuestran. Esto será un misterio que aclararán mejores y más imparciales estudios que los que hasta hoy hemos hecho. Sarmiento estaba diciendo esto. Quiero remarcar esto. Sarmiento insospechado de ser rosista. Como decíamos, los sectores medios, los pequeños y medianos propietarios, eran los que tomaron mucho protagonismo. Muchos empezaron a ejercer como oficiales de milicia o jueces de paz. Hubo un cambio en la procedencia de los juzgados de paz. Menos terratenientes, más miembros de los sectores medios. También hubo un cierto crecimiento económico importante. Y una proliferación de algunas actividades industriales. No solo la actividad ganadera, sino que hubo una manufactura derivada de la actividad ganadera, que fue la industria de los saladeros y de los cueros. El saladero es un establecimiento manufacturero e incluso industrial. Lo que se buscaba era producir bienes que se hacían a partir del animal, pero que se podían conservar y exportar. Carne salada, tasajo, entre otros. También se exportaba el sebo para y la grasa salada en sí para alimentar esclavos en Brasil. También se producían cueros, entre otros. Así fue floreciendo una industria de capital en donde había trabajo, había valor agregado a lo que eran los productos del campo. Y hacia el final de este periodo se empezó a registrar la influencia del llamado boom del lanar. Un aumento del precio de la lana a nivel mundial que favoreció la producción de derivados de la ganadería ovina y que se dejó sentir en la última época de Rosas. Estas fotos, por supuesto, son posteriores, pero este proceso, que se inició hacia fines del 40 y se vio en los primeros años 50, siguió hasta el 70. Uno de los índices que podemos utilizar para apreciar el crecimiento económico de esta época y el desarrollo de este perfil agroexportador, que todavía no es el modelo agroexportador como nosotros lo entendemos, pero que empezaba a basar cada vez más en un intercambio a través del Atlántico de bienes derivados del campo, se expresa en las cuentas de la aduana. El valor de las exportaciones de Buenos Aires en 1842 fue de 1.400.000 libras esterlinas y en 1851 era de 2.100.000 libras esterlinas. Ahora, un tema que hay que plantear es que el aumento de la producción agropecuaria no se tradujo en una mejora de los salarios de los peones. Eso no lo tenemos registrados, sino que la mejora en el nivel de vida de algunos miembros del campo se producía más bien por la asignación de tierras. Se les dejaba, por ejemplo, vivir en las tierras de los grandes terratenientes. Se me olvidó el nombre, pero un nombre para este concepto. Creo que se le decía poblar tierra. Entonces, más que mejoras en los salarios, se les permitía acceder a bienes por sus propios medios. A alimentos, a ganado. Lo llamativo es que el principal empleador de la economía de esta época era el Estado. ¿Y por qué era el Estado? Por el ejército. El ejército de línea en la época de Rosas experimentó una expansión muy notable.
las guerras constantes y este estadio de guerra permanente favorecieron justamente que se movilizaran fuerzas militares para enfrentar a sus enemigos. A tal punto que la nómina del Departamento de Guerra llegó a ocupar el 48% del presupuesto de 1841, según Garavaglia. Es más, llegó a emplear a 10.777 empleados. O sea, el Departamento de Guerra pagaba 10.777 salarios, que correspondían a 914 oficiales, 2.085 suboficiales, 5.222 soldados, 2.445 milicianos y 111 trabajadores. Ahora, este cambio, con el paso de la milicia al ejército de línea, vio una transformación absoluta, porque pasamos de un ejército miliciano compuesto por vecinos a un ejército de línea profesional, pero basado en la conscripción. Salvatore tiene un estudio muy interesante sobre esto, sobre la militarización y la proletarización del ejército rosista. Y el disciplinamiento. Muchas veces el ejército se ve como una institución disciplinaria. Entonces, la combinación de la papeleta de Conchavo, el documento que vos tenías que tener para no ser llevado al servicio militar obligatorio, que tenía que registrar que trabajabas, planteaba una forma de disciplinamiento. Pero lo que dice Salvatore es que el ejército rosista no servía mucho como disciplinador por varios motivos. Para empezar, los soldados recibían armas. Por otro lado, las pagas eran irregulares y a veces insuficientes. Entonces, ¿qué ocurría? Los soldados, para sobrevivir, tenían que robar o saquear. Entonces, los soldados, los conscriptos, ¿no?, a través de la leva, ingresaban a un mundo de violencia, de saqueo, vivir en la campaña. Entonces, más que disciplinar, terminaba propagando otros hábitos. Por ejemplo, el alcoholismo, el juego. Entonces, en vez de esto, en vez del disciplinamiento, dice Salvatore, ocurrió lo contrario. Pero sirvió para sentar algunas identidades. Por ejemplo, la identificación de que los soldados, y por lo tanto el ejército rosista, era el ejército plebeyo. Porque ¿quiénes iban a la conscripción? ¿Quiénes quedaban en la leva? Los vagos y malentretenidos. Gente del bajo pueblo sin propiedades ni trabajos fijos. Entonces, eso identificaba al ejército con el federalismo y con el pueblo. Y el enemigo con el unitario. Entonces, para lo que sí sirvió el ejército es para identificar la identidad federal, rosista y plebeya. Pero sí lo que se conformó una oficialidad profesional muy formada que fue el producto de la continuidad de las guerras en la época de Rosas. Incluso se llevó a plantear la educación de los oficiales en algún liceo militar. Pero hubo una oficialidad fuertemente identificada con el federalismo. Otro tema es la cuestión de los indios. El negocio pacífico de indios, como decíamos antes, es que los indios no se carecían de autonomía, ¿no? Los originarios son simplemente víctimas de un ataque y ya. Es una forma, no sé, un poco ingenua de ver esto. Distintos caciques encabezaron procesos de acumulación política y material a partir del rosismo. ¿Por qué? Porque los vínculos con el negocio pacífico de indios les daban recursos para sus propias disputas de poder. En esta época, hacia el final del periodo, se produce el ascenso de Juan Calfucurá, el Napoleón de las Pampas, líder de la Confederación de las Salinas, quien se conformará como el cacique más importante de estas tierras y establecerá vínculos con Juan Manuel de Rosas. Dicen Fradkin y Hellman: el negocio pacífico de indios, que había sido pensado como un dispositivo destinado a pacificar la frontera y obtener obediencia y subordinación de los grupos indígenas involucrados, se convertía también en una herramienta para que algunos de ellos pudieran construir relaciones de poder y ampliar sus márgenes de autonomía. Las raciones entonces podían ser vistas por los grupos indígenas involucrados como la expresión de un pacto político que permitía la gobernabilidad de las pampas, pero también como un pago o arriendo de las tierras ocupadas.
Sin embargo, contenían una amenaza en la medida en que pasaban a formar parte central de sus economías y porque los pactos que lo hacían posible dividieron a las comunidades indígenas y las hicieron más vulnerables a la acción estatal. Pero cabe un interrogante. Acá quiero dejar algo bien asentado. Muchos de estos caciques perdían autonomía, pero ganaban medios para acumular poder. También esa autonomía, ese poder se utilizaba para sus propias disputas. Vos tenías parcialidades alineadas con Rosas, que accedían a alimentos, armas, recursos, y parcialidades enfrentadas con Rosas, que no. Porque como decíamos antes, el mundo originario, el mundo del otro lado de la frontera, era un mundo uniforme, homogéneo, en donde estaban todos juntos. No, había distintas sociedades, incluso parcialidades pampas enfrentadas con otras parcialidades pampas, ranqueles enfrentadas con otras ranqueles. Y a su vez, otras, araucanos, tehuelches y demás. Una pregunta interesante es, ¿hasta dónde llegaba la influencia de Rosas? Es un tema interesante hoy en día que se debate si existía la nación, cuáles eran sus fronteras. Dicen Fradkin y Hellman, ¿no? ¿Hasta dónde podía llegar entonces la influencia de Rosas en las pampas a través de esos círculos concéntricos? Una posible respuesta la ofrece un ejemplo por demás de ilustrativo. Hacia 1847, un misionero franciscano informaba al intendente de Concepción de Chile, en Chile, acerca de el cariño que le tienen los indios de esta república al señor presidente de Buenos Aires, don Juan Manuel de Rosas, pues en todas sus reuniones y tomaduras se acuerdan del buen recibimiento que les hace cuando llegan a donde él y lo mal que les va con la República de Chile. Rosas incluso llegó a adoptar a un hijo de un cacique de parcialidad ranquel, que fue Mariano Rosas. Así, Rosas era el líder supremo de la Confederación, pero todavía quedaba un enemigo. Un enemigo que mantenía ocupado el ejército rosista. Hablamos, por supuesto, del gobierno de Fructuoso Rivera en la banda oriental. El ejército rosista movilizado buscaba la disciplina. Me faltó un detalle. Es que Rosas, al parecer evitando desmanes y una reacción conservadora, prohibió el carnaval en 1844. El carnaval, sobre el que Sekiramovsky publicó un libro hace poco que aún no leí, lo tengo pendiente, era la gran festividad de Buenos Aires, pero Rosas lo prohibió, lo cual es llamativo con la relación con los candombes anteriores y las comunidades africanas, pero puede haber tenido que ver con un intento de disciplinamiento. Otro tema vinculado al disciplinamiento fue el escándalo de Camila O'Gorman, una familia de la élite porteña, bien asentada, amiga de Manuela Rosas, que se fugó con un cura. Incluso quedó embarazada y terminó siendo fusilada por lo que fue considerado un crimen junto a su amante. Gran película Camila, histórica, que bueno, se hace después de la dictadura como una referencia a la dictadura. Este escándalo fue muy llamativo en su época, conmocionó a las clases propietarias y fue motivo de escándalo, de cuestionamientos, tanto de Rosas, o sea, por rosistas como por no rosistas. Los antirrosistas también cuestionaron a Rosas, tanto por la fuga, como una muestra de la inmoralidad del régimen, pero también por el asesinato como una muestra de los excesos del régimen. Para entonces la prensa antirrosista tenía su centro en Montevideo, donde periódicos como Muera Rosas criticaban al restaurador. O incluso teníamos esta representación de Rosas y Oribe tomándose un traguito de la sangre de sus enemigos muertos. La generación del 37 escribía sobre Rosas y formulaba todas sus obras justamente desde el exilio. Sarmiento escribiría en la cordillera de los Andes: las ideas no se degüellan. Ahora, tras la batalla de Arroyo Grande, como decíamos,
El último foco de resistencia de Rosas era Uruguay. En Montevideo, la escuadra del almirante ya crecido Guillermo Brown y las tropas de Oribe sitiaban al gobierno de Fructuoso Rivera en lo que fue conocido como el Largo Sitio de Montevideo y también es conocido en la historiografía uruguaya como la Guerra Grande. Las fuerzas de los colorados resistían contra las tropas rosistas, las tropas blancas, en una Montevideo sitiada. Acá, un seguidor desde Uruguay, Horacio, pregunta: profe, ¿qué pasaba mientras tanto con Artigas? Artigas muere en el exilio en Paraguay. Tras la derrota contra Francisco Ramírez, después de la batalla de Cepeda, se va al exilio a Paraguay, donde vive hasta su muerte. Ahora, Uruguay era una suerte de estado tapón entre Brasil y Argentina. ¿Por qué Brasil no reaccionó? ¿Por qué el emperador Pedro II no se alarmó ante el avance de las fuerzas rosistas? Bueno, estaba muy ocupado porque Brasil era una monarquía y estaba enfrentando una revuelta republicana en la provincia de Río Grande do Sul, donde había un proyecto que cuestionaba a un emperador esclavista. Pero quienes sí llamaron la atención sobre el sitio a Uruguay fueron los gobiernos de Francia y el Reino Unido. Ambos consideraban que el avance de las tropas rosistas sobre el otro puerto del Río de la Plata podía poner en jaque sus intereses comerciales. No podrían comerciar con Uruguay. Y además podía imponerle mejores, términos más desfavorables el gobierno de Buenos Aires. Es así que, como ataque a la escuadra de Guillermo Brown, ataque a Rosas, las fuerzas anglo-francesas iniciaron un bloqueo al puerto de Buenos Aires. Una fuerza compuesta de buques a vapor, en 1845, capturó a la flota del almirante Brown, a la que superaban ampliamente en armas, tomó posesión de la isla Martín García y bloquearon el puerto de Buenos Aires. Ahora, Rosas se enfrentaría al Reino Unido y a Francia juntos. Si no le pusieron like a esto todavía, por favor pónganle like. Y si les gusta lo que hace su servidor y si creen que esto debe existir, porque no conozco de ningún otro canal que haga estas cosas, lo cual no sé si es bueno, para mí, no olviden ponerle like a este video, no olviden suscribirse, no olviden comentar, no olviden hacerse miembros y así poder usar nuestros stickers personalizados, como el de Rosas, que claramente se tienen que usar. Todos aquellos que puedan, usen Rosas en el chat. Perfecto. Volvamos a nuestra clase del día de hoy. Así que, en 1845, las fuerzas anglo-francesas bloquean el puerto de Buenos Aires, marcando un desafío al gobernador de Buenos Aires y demandando la apertura de la libre navegación de los ríos interiores, es decir, permitir el libre acceso a los buques extranjeros a los ríos de la Confederación. Guillermo Brown ve su flota apresada, derrotado, pero Rosas le va a plantear que este conflicto se resolvería por otros medios. La flota anglo-francesa contaba con buques a vapor. Ya en plena revolución industrial tenían la capacidad de remontar río arriba y hacerlo navegable, algo que en otra época hubiera sido mucho más dificultoso. Así que lo que planteaban era justamente acceder a los mercados del litoral y de Paraguay. Pero Rosas se propuso, junto a sus hombres, defender el río Paraná, destacando al comandante Lucio Norberto Mansilla, su cuñado, quien movilizaría un ejército y unas baterías para combatir en una vuelta, en un giro en el que el Paraná es más estrecho, conocido como la Vuelta de Obligado. Allí, las fuerzas argentinas soportarían, ¿no?, con una serie de baterías de cañones, pero además bloqueando el río con una serie de botes con cadenas. En ese lugar se libraría el 20 de noviembre de 1845, hace 180 años, la batalla de la Vuelta de Obligado.
Fuerzas federales, rosistas, armados con cañones de bronce y de hierro, munición sólida, fusiles de chispa, tropas de gauchos armados con lanzas contra buques a vapor equipados con cañones de retrocarga y cohetes. No los cohetes modernos como nosotros los pensamos, sino otros cohetes que eran como si yo les dijera un caño con pólvora y una punta que iban y explotaban. Los marines británicos y franceses tenían rifles. Y acá teníamos fusiles pesados. El combate se prolongó durante horas. Los buques de la Armada Anglo-Francesa avanzaron y empezaron a recibir el fuego de artillería de las armas argentinas, que eran inferiores. No solo habían menos cañones, sino que eran cañones de una tecnología más atrasada. Y aún así les devolvieron el fuego, porque desde la posición en la que se encontraban en la vuelta de obligado, podían disparar. Así, las baterías de Lucio Norberto Mansilla atacaron a la escuadra anglo-francesa, mientras veían bloqueado ese camino por las cadenas. Para poder silenciar a las baterías argentinas, desembarcó una fuerza de marines franceses e ingleses armados con rifles modernos. Y combatieron en tierra contra lanceros federales, gauchos. Mientras, otro destacamento de zapadores y marinos avanzó para romper las cadenas. Tenían que justamente martillarlas contra un yunque para poder cortarlas. El combate se prolongó durante horas, como decíamos. Las fuerzas argentinas estaban en inferioridad de condiciones y dejaron cientos de muertos y heridos. Los anglo-franceses dejaron decenas de muertos y poco más de 100 heridos. Y se impusieron al final del día. Lograron romper el cerco y seguir. Pero fue una campaña mucho más costosa de lo que habían calculado. Es más, a lo largo de la campaña, las fuerzas de Lucio Norberto Mansilla siguieron hostigando a los anglo-franceses en otros episodios, como fue la batalla de Punta Quebracho, el combate de Punta Quebracho. Así que la campaña no se demostró tan eficiente como esperaban. Sufrían ataques de las fuerzas federales y no lograron obtener beneficios económicos. Así que Rosas mantuvo su postura y permaneció firme. En este contexto, el discurso rosista se nacionaliza aún más. ¿En qué sentido? En que se inicia la hora del americanismo. Rosas pasa a ser un campeón de la América. Alguien que se enfrenta a las potencias extranjeras. Lo que nosotros conocemos como el himno nacional argentino no fue concebido con ese nombre, sino que por entonces era conocido como la Marcha Patriota. ¿Saben cuándo pasó a ser conocido como el himno nacional argentino? Durante el bloqueo anglo-francés, cuando fue reivindicado justamente como una lucha contra otra potencia colonial imperialista. San Martín, desde el exilio, le escribió a Rosas por la batalla de la Vuelta de Obligado, felicitándolo, y también le heredó su sable corvo. El sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de la América del Sur le será entregado al general de la República Argentina, don Juan Manuel de Rosas, como una prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataron de humillarla. Eso decía el testamento de San Martín, en el que el libertador de Sudamérica le heredaba al restaurador de las leyes su legendario sable corvo. Raúl Fradkin y Hellman dicen: como anotaba un diplomático francés hace 1847, Rosas se exhibía como un campeón de la independencia americana, y ello le había permitido aumentar su reputación entre sus partidarios, pero también en Europa y los Estados Unidos. Desde esta óptica, la ambición del gran americano iba más allá, y no buscaba solo halagar el orgullo de su pueblo,
se proponía la reconstrucción del virreinato, reuniendo todas las provincias, someter al Paraguay y recobrar, aunque más no fuera una influencia indirecta sobre la banda oriental. Esto es, evidentemente, su programa. John Howard Caradoc, el segundo barón de Howden, destacado diplomático británico, decía: la única idea política que se inculca asiduamente a todos los niños en las calles es que existe una gran conspiración europea contra la independencia americana en la totalidad del mundo americano. La aversión por los extranjeros en este país es innata. No solamente existe una aversión tradicional, sino la desconfianza por todo lo que significa un proyecto europeo. Creen que uno viene a esquilmarlos o a oprimirlos y están dispuestos a creer que existe en Europa una organización para atentar contra la independencia americana. ¿Quién lo hubiera creído? No es como si estuvieran saqueando China en ese mismo momento, o colonizando África, o como si fueran a bloquear Venezuela en los próximos años. Pero bueno, increíble. Alejandro José de Colonna Walewski, de diplomático francés con ascendencia polaca, decía: ahora no me acuerdo si era francés con ascendencia polaca o polaco al servicio de Francia. La fuerza de Rosas provenía de los hombres de la campaña, y ello era resultado de la justicia igualitaria para todos los que no son salvajes unitarios, de la resistencia gloriosa al extranjero y de un poderío que se agranda diariamente teniendo como pedestal la independencia americana. Uno de los cantos de esa época decía: sepa el mundo que existe un gran Rosas, el baluarte de nuestra nación, y contentos con él moriremos, defendiendo la federación. Finalmente, el bloqueo empezó a romperse de forma autónoma. Los comerciantes británicos y franceses empezaron a comerciar y a ignorar el propio bloqueo de sus países. Es así que Felipe Arana inició las negociaciones con los ingleses y franceses que culminaron en el tratado Southern-Arana. En ese tratado, el Reino Unido y Francia reconocían la soberanía argentina sobre sus ríos interiores y retiraban sus fuerzas del Río de la Plata y de la isla Martín García. Quiero plantear algo. Esto pasó al mismo tiempo que las guerras del opio, un tema que hemos analizado en este canal. En el mismo momento en el que las fuerzas francesas y inglesas primero, después también francesas, le imponían a China la apertura de sus puertos y sus ríos, en Argentina, Rosas se enfrentó a los ingleses, se enfrentó a los franceses y les impuso la soberanía argentina sobre nuestros ríos. Era la soberanía de la provincia de Buenos Aires, claramente. Pero fue todo en un contexto en el cual se impulsaba la idea de un discurso nacional y antiimperialista que defendía la independencia americana. Rosas había derrotado políticamente a Francia e Inglaterra y se erigía a nivel regional como un campeón de la independencia americana. Pero todavía le quedaba un obstáculo, un enemigo: las fuerzas de Fructuoso Rivera en Montevideo. Pero a esta altura de las circunstancias, ir a la guerra también tendría otras implicaciones. Montevideo estaría por caer prácticamente para 1851. Pero en ese contexto ya no se trataba únicamente de Oribe derrotando a Rivera, sino que también se ponía entredicho la situación con Brasil. Pedro II ya había derrotado a las fuerzas republicanas de Río Grande do Sul y posaba sus ojos sobre la banda oriental, lo que abría la perspectiva de una guerra entre la Confederación Argentina y el Imperio del Brasil. Una guerra que no era una locura a los ojos de esta población. Muchos de los oficiales que luchaban en las fuerzas rosistas eran
veteranos de la guerra del Brasil, en algunos casos. Así que había que prepararse para que la guerra en la banda oriental se convirtiera también en una guerra contra el Imperio del Brasil. Y ahí es donde entra la figura de Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos. Todo lo que sigue está explicado plenamente en un video de 3 horas sobre la batalla de Caseros. Así que no voy a repetirme totalmente a mí mismo, algo que a veces hago, a veces me repito, porque bueno, tengo que explicar algunas cosas más de una vez, pero hay un video de 3 horas sobre la batalla de Caseros, que también explica los antecedentes, pero ahí ya está el desarrollo de esto, así que muy abuelo de pájaro. Gran libro este, recomendadísimo libro, publicado hace solo unos años. Caseros, la batalla por la organización nacional, compilado por Zubizarreta, Rabinovich y Canciani, con artículos de otros historiadores. Tremendo libro, tremendo. Léanlo. El que quiera saber de la batalla de Caseros, porque Caseros durante mucho tiempo fue un enigma. Como, ¿cómo ocurrió Caseros? ¿Por qué perdió Rosa? En un momento se decía, no hubo ninguna batalla, pero voy a aprovechar a decir, no, voy a esperar mi momento. Urquiza, desde la provincia de Entre Ríos, se había beneficiado ampliamente de proveedor de los ejércitos del Estado Oriental del Uruguay. Entre Ríos había experimentado en los últimos años un proceso de crecimiento económico vinculado a la producción agropecuaria, que también implicó, por ejemplo, una diferenciación social, una concentración de la propiedad de la tierra, un aumento de la producción ganadera, y podríamos decir que Urquiza es en gran parte un producto de ello, el hombre más rico de la Argentina, pero también un comandante militar probado, que había sido aliado de Rosas en las guerras contra las famosas revoluciones correntinas. Rosas acostumbraba cada año presentarse ante la legislatura de la provincia de Buenos Aires y plantear, ¿no?, en la sala de representantes, que ya no se sentía en condiciones de gobernar, que estaba muy viejo y muy cansado. Piensen que ya habían pasado 23 años desde la primera asunción, 22 años desde la primera asunción como gobernador. Pero cada vez que lo decía, la sala de representantes le decía, no, por favor, restaurador, lo necesitamos para seguir gobernando el país. Bueno, entonces me quedo, sigo con las facultades extraordinarias y la suma del poder público. Pero en 1951, Urquiza, el gobernador de Entre Ríos, el 1 de mayo, lanza su proclama, el pronunciamiento de Urquiza, en el cual asumía que había llegado la hora de la organización nacional bajo una constitución, lo que Rosas una y otra vez había postergado, y que aceptaba la renuncia de Rosas y asumía la representación de las relaciones exteriores de Entre Ríos. Así se inició la campaña que llevaría a Caseros. Entre Ríos era una provincia que se había enriquecido, una provincia secundaria. Sin embargo, Urquiza la puso en pie de guerra. La mayor parte de las provincias y de los gobernadores de la Confederación se posicionaron a favor de Rosas. Dentro de esas alianzas estaban Pascual Echagüe, los gobernadores de Santiago del Estero, Tucumán, también el gobernador de Mendoza. Pero Urquiza contó con... De hecho, hicieron declaraciones. Llamaron a Urquiza un salvaje unitario, se mostraron fieles al gobernador de Buenos Aires, pero ojo, no enviaron tropas. Tal vez no hubo tiempo, tal vez no llegaron. Rosas tenía el grueso de sus fuerzas sitiando Montevideo con el ejército de Oribe. Ahí estaba su principal ejército. Y ahora estaba en una posición incómoda. Urquiza decretó la movilización general en la provincia de Entre Ríos y convocó un ejército de 10.670 soldados. Todo esto está muy explicado en este libro, por eso no voy a citar la fuente, todo lo que sigue está en este libro. Y algunas cosas no. Esto es una fuerza enorme para Entre Ríos, que es una provincia mucho menos poblada que Buenos Aires. Y también se le sumó el nuevo gobernador de Corrientes, Benjamín Virasoro, que históricamente Corrientes había pugnado contra Rosas por el tema de la Constitución y la cuestión de los ríos.
correntinos se movilizaron 5.260 soldados, a los que se sumaron las fuerzas del Imperio del Brasil, Pedro II, quien movilizó 4.040 soldados profesionales para pelear junto a las tropas de Urquiza, Corrientes y otras. Con estas fuerzas, Urquiza cruzó el río Uruguay y se dirigió a la banda oriental para poner fin al sitio de Montevideo. Es así que, llegando a Las Piedras, enfrentó a las fuerzas de Oribe, que se vieron rodeadas. Estaban atacadas por el frente, o sea, peleaban en el frente contra las fuerzas de Montevideo, y en la retaguardia apareció un ejército que los superaba en número. Es así que Oribe capituló el 8 de octubre de 1851. Y muchos de los soldados capturados fueron obligados a unirse a las filas del ejército de Urquiza, algo que era común. 4.260 soldados de Oribe, a los que se sumaron fuerzas de Fructuoso Rivera, del Partido Colorado, unos 1.671, pero también voluntarios, unitarios, liberales, opositores a Rosas, como Domingo Faustino Sarmiento, pero también Bartolomé Mitre, o incluso Gregorio Arauz de la Madrid, que volvió una vez más del exilio para pelear. Así quedó conformado el Ejército Grande, 27.849 soldados. El ejército más grande que hubiera visto América del Sur hasta ese momento. 27.000 soldados. Casi 28.000. Y con ese ejército, Urquiza se propondría enfrentar a Rosas. Eran 7.852 soldados de infantería, 16.779 de caballería, 1.318 artilleros, 49 cañones, 2.000 auxiliares y 50.000 caballos. Era un ejército descomunal para los estándares de la guerra hasta este momento. Habíamos dicho que la batalla de Pago Largo era una batalla enorme para la época, en la que hubo 10.000 soldados de un lado y 7.000 de otro. Rosas había perdido el grueso de sus mejores tropas y decretó la movilización general en Buenos Aires. Movilizó a todos los hombres adultos para pelear. Lo que fue muy impopular, porque no solo se movilizó a los miembros del bajo pueblo, sino también a miembros de la gente decente. Todos en el ejército rosista, llegando a sumar en total 23.000 soldados de Buenos Aires. El ejército más grande que hubiera reclutado a Buenos Aires. ¿Qué queremos decir con esto? Que lo que está por liderar es la batalla más grande de la historia argentina y la batalla más grande que hubiera visto América del Sur hasta ese momento. Los oficiales rosistas se reunieron, pero ninguno quiso asumir el mando general de todas las tropas. Así que Rosas tendría que asumir el mando como comandante en jefe, algo que hacía mucho que no hacía, y estaba grande ya. Puso, como históricamente lo había hecho, su campamento en santos lugares y organizó sus fuerzas. 23.000 soldados contra 28.000. Urquiza avanzó y marchó hacia Buenos Aires. Atravesó Rosario, San Nicolás, Pergamino, Chivilcoy, hasta llegar a Caseros. Algo que aparece una y otra vez, y que es una gran incógnita, es ¿por qué Rosas no eligió combatir a Urquiza en una posición más ventajosa? Lo dejó avanzar. Había posiciones más fáciles de defender. Por ejemplo, en el río de las Conchas o en el arroyo de Morón. Pero no, lo dejó avanzar. O en el río Luján. En el combate de Álvarez, una fuerza de caballería de Rosas es derrotada antes de Caseros. Lo mismo ocurre en el combate de Santos Lugares, cuando Urquiza toma lo que había sido el histórico campamento de Rosas. Rosas elige otro lugar para luchar, también en el partido de Morón. En vez de montar su defensa antes, lo deja avanzar para pelear en lo que es Caseros. Elige el Palomar de Caseros y el partido de Morón como sede de su defensa.
el Palomar de Caseros, hay un histórico edificio, el Palomar de Caseros, que usaría como bastión. Ahí se libraría la batalla de Caseros. La mayor batalla de la historia argentina. La batalla por la organización nacional. 50.000 soldados. Quiero hacer hincapié, no hubo otra batalla de este tamaño, excepto Tuyutí. Pero en el siglo XIX no hay nada parecido a esto. Lo que llama la atención es por qué Rosas no puso su defensa antes. Los dejó avanzar, cometió un grave error. La Madrid salió a combatir a las fuerzas... Perdón, la Madrid, Hilario Lagos salió a combatir a las fuerzas de la caballería de Urquiza. La Madrid dirigía la caballería en Caseros. Pero no logró romper su avance. Así sería el despliegue de Caseros. La defensa de Rosas incluiría en su flanco derecho las fuerzas del general Pinedo y la defensa del Palomar de Caseros. En el centro estarían estarían las fuerzas dirigidas por el coronel Costa y Bermúdez, y en el flanco izquierdo de Rosas las brigadas de Pedro Díaz y de la artillería de Chilabert, un oficial unitario que se convirtió a la causa de Rosas al ver que las fuerzas de Urquiza incluían tropas extranjeras. Las fuerzas de Urquiza estaban desplegadas con fuerzas brasileñas en el centro del Marqués de Sousa, en el flanco izquierdo las tropas de Virasoro y en el flanco derecho las tropas de la Madrid. ¿Cuál era el clima de Rosas antes de esto? Tal vez nada lo explique mejor que esta anécdota, que debo decir, es un anécdotón. Dice Alejandro Rabinovich, gran historiador militar de historia social de la guerra. Recomiendo mucho los libros de Rabinovich. Hay un libro que se llama Soldados de la Revolución, que es sobre los soldados de la Guerra de Independencia. Si Rosas anticipaba de manera correcta el peligro que corría a su ala izquierda, lo razonable habría sido galopar hasta allí para hablar con Lagos y preparar con urgencia la defensa. En vez de eso, se habría puesto a conversar con un mensajero muy bien montado que llegó en ese momento. ¿De dónde sale, amigo? ¡Qué buen caballo trae! Al notar que las boleadoras del paisano eran más cortas de lo que mandaba el reglamento, se las pidió. Y le dijo a Pedro Díaz: yo antes sabía un poco cómo manejar esta arma. Como ahora estoy demasiado grueso, tal vez no lo podré hacer. Sin embargo, voy a probar. Mandó al paisano: vaya, amigo, galope. Para allá un poco, galope, galope. Y cuando se alejó, le lanzó con maestría las boleadoras, enredando las patas del caballo y haciéndolo caer y rodar. Todavía me acuerdo. O sea, Rosas antes de la batalla de Caseros podría haber estado dirigiendo la defensa, pensando: todavía soy bueno con las boleadoras. Y se inició el combate. Las fuerzas de Urquiza de caballería rodearon rápidamente los flancos de Rosas, mientras que en el centro, la infantería brasileña, la uruguaya y la de Urquiza asaltaron el Palomar de Caseros. Todo indica que en el Palomar de Caseros se dio el combate más cruento, a bayoneta, ¿no?, para desalojar a los defensores, y se cree que hubo una verdadera masacre no del todo registrada. La batalla duró 3 horas. Y sin embargo, muy rápidamente, la caballería de Urquiza rodeó los flancos de las fuerzas de Rosas y empezó a maniobrar en su retaguardia, rodeándolos. Lo que ponía a Rosas en una posición muy difícil. Él mismo fue herido en la mano derecha y terminó replegándose y huyendo. Las fuerzas de Urquiza tomaron el Palomar de Caseros. La última batería en dejar de disparar fue la batería de Martiniano Chilabert, que, como comandante de la artillería, concentró su fuego sobre las tropas brasileñas y luego las esperó, fumando un cigarrillo, hasta que fue obligado a rendirse y, ante ser obligado a ser fusilado por la espalda,
opuso resistencia y fue asesinado a culatazos, junto a sus hombres. Rosas huyó a Buenos Aires y se presentó en la sala de representantes con la mano herida. Y con la mano herida firmaría su renuncia. Urquiza había ganado. Y junto a él avanzaban las fuerzas del Ejército Grande. Rosas llegó a la sala de representantes y firmó su renuncia. Señores representantes, es llegado el caso de volveros la investidura de gobernador de la provincia y la suma del poder público con que os dignasteis honrarme. Creo haber llenado mi deber, como todos los señores representantes, nuestros conciudadanos, los verdaderos federales y mis compañeros de armas. Si más no hemos hecho en el sostén sagrado de nuestra independencia, de nuestra integridad y de nuestro honor, es porque más no hemos podido. Permitidme, honorables representantes, que al despedirme de vosotros os reitere el profundo agradecimiento con que os abrazo tiernamente. Herido en la mano derecha y en el campo, perdonad que os escriba con lápiz y con letra trabajosa. Cuando se produjo la derrota de Rosas, se dio un episodio muy singular. Una ola terrible de saqueos y violencia. El ejército rosista rompió en retirada y se produjo como una quiebra del orden y desmanes. Miles de miembros de los sectores populares y de soldados en retirada salieron a saquear Buenos Aires y una explosión de violencia. Terminaron interviniendo tropas armadas de los buques extranjeros anclados en Buenos Aires y tropas de voluntarios de las clases propietarias, y se produjo un baño de sangre en Buenos Aires que dejó un número no determinado de muertos, que pudo haber sido de cientos y algunos creen que de 1000. Hay un artículo en el libro La larga historia de los saqueos de Buenos Aires, la larga duración de la historia de los saqueos, que lo compila Di Meglio o Adamovsky. Yo lo leí. Adamovsky y un muchacho que tiene un apellido con S. Ya me voy a acordar. Gran libro. ¿O es Di Meglio? No, es Di Meglio. Es Di Meglio, no es Adamovsky. Di Meglio lo compila. Gran libro. Una escalada de violencia terrible que tardó días en ponérsele coto. Pero fue muy llamativo, que es como el rosismo cayó e implosionó en una espiral de violencia popular. Igual, dice Fradkin y Hellman, que la explosión de violencia popular que lo había visto nacer. La residencia de Rosas en Palermo fue saqueada en medio del avance de las fuerzas de Urquiza. El propio Rosas se terminó refugiando en la casa del embajador, del representante británico Robert Gore, que temía por su bienestar, temía que lo pudieran matar. Y Rosas le terminó diciendo: aquí no vendrán. A este pueblo yo lo he montado, le he apretado la cincha, le he clavado las espuelas, ha corcoveado. No es él el que me ha volteado. Son los macacos. Es la vez más antigua que veo registrado este insulto racista. Serulnikov, muchas gracias. El autor era Serulnikov. O sea, Rosas dijo: no me derrocó el pueblo, me derrocaron los macacos. Acá alguien dice, un poco irónico, que se refugie ahí, con los británicos. Sí, es un tema que ha sido muy debatido, porque hasta los británicos lo debatieron. ¿Qué hacemos dándole asilo? Rosas se subió al buque HMS Conflict y partió al exilio en el Reino Unido. En una conversación, ya que estamos, subido al buque, alguien le preguntó... alguien le dijo:
Qué lástima que no se ha podido lograr la organización nacional. ¿Dónde está? Acá. Una conversación con Jerónimo Costa. Lástima que no haya sido posible constituir el país. Nunca pensé en eso, repuso Rosas. ¿Y entonces por qué nos hizo pelear tanto? Porque solo así se puede gobernar a este pueblo. Algunos cuestionan si el diálogo es real, pero lo que sí dijo Rosas es: si he podido gobernar 30 años aquel país turbulento, a cuyo frente me puse en plena anarquía y al que dejé en orden perfecto, fue porque observé invariablemente esta regla de conducta: proteger a todo trance a mis amigos, hundir por cualquier medio a mis enemigos. Es re parecido y es todo lo que voy a decir. Ahora, Rosas partió al exilio, ¿no? No, acá hay algo que está mal. Un segundo, que me quedó distinto. Pero el destino de Argentina ahora quedaba en manos de aquellos que lo habían derrotado. Por un lado, los federales constitucionalistas de Urquiza, si queremos, y por el otro, los liberales, como Domingo Faustino Sarmiento y Bartolomé Mitre. Las próximas guerras civiles serían justamente entre federales y liberales, por la organización nacional. Al enterarse de la caída de Rosas, Juan Bautista Alberdi terminó de escribir una obra: Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, lo que para muchos fue la base de la Constitución de 1853. Pero en esta obra, Alberdi le reconocía un lugar a Rosas. Rosas había sido una pieza necesaria del orden a construir. Juan Bautista Alberdi, un hecho importante, base de la organización definitiva de la República, ha prosperado a través de sus guerras, recibiendo servicios importantes hasta de sus adversarios. Ese hecho es la centralización del poder. Rivadavia la proclamó. Rosas ha contribuido a su pesar a realizarla. Del seno de la guerra de formas ha salido preparado el poder, sin el cual es irrealizable la sociedad y la libertad imposible. Es irrealizable la sociedad y la libertad imposible. Dice Alberdi: el poder, el principio de autoridad y de mando, como elemento de orden, ha quedado y existe a pesar de su origen doloroso, es decir, el origen de Rosas. La nueva política debe conservarlo en vez de destruirlo. La disposición a la obediencia que ha dejado Rosas puede ser uno de esos achaques favorables al desarrollo de nuestra complexión política si se pone al servicio de gobiernos patriotas y elevados. Nuestra política nueva sería muy poco avisada y previsora si no supiese comprender y sacar partido en provecho del progreso del país, de los hábitos de subordinación y de obediencia que ha dejado el despotismo anterior. Rosas fue una pieza central de la construcción del Estado argentino. Sin la consolidación de la propiedad, sin la consolidación del Estado y del gobierno y de la autoridad del rosismo, es inconcebible el desarrollo económico posterior y la organización nacional. Y hasta Alberdi podía entender eso. Rosas en el exilio partiría. Sería recibido en Plymouth como un pleno dignatario extranjero. Algo que generó cuestionamientos entre los ingleses. ¿Por qué lo reciben con salvas? Fue un enemigo nuestro. Pero hay quienes dirían: bueno, pero Rosas mantuvo buenos negocios con nosotros y siempre nos trató bien. Rosas viviría con lo que pudo traerse y con lo que le entregó su familia de dinero en una granja en Southampton como un farmer durante 25 años. Rosas vivió mucho. Vivió otros 25 años más en el exilio. Una existencia frugal.
Él mismo administraba su hacienda, siendo grande y mayor, y trabajaba el campo, con lo que podía. Muy renegado de su destino, del saqueo de sus propiedades. De hecho, en el exilio, no estando en el exilio, en Buenos Aires, los liberales lo condenaron a muerte en ausencia. Alberdi fue a visitarlo en Southampton, un Alberdi ya mayor. Y Alberdi escribiría: el general Rosas, confinado a Southampton, no comprende cómo, habiendo servido tantos años y con tanto aplauso de la América, es perseguido como un malvado por el gobierno de su país. La cosa es clara. Son los intereses y las personas que él contrarió o atacó los que lo persiguen, no su país. Como esas personas están a la cabeza del país, toman su nombre para vengarse, como en otro tiempo lo tomaban para quejarse y defenderse. El país es atacado, decían ellos, cuando eran ellos los atacados. Hoy dicen el país se venga y castiga, cuando son ellos los que castigan y se vengan. También Rosas se permitió reflexionar porque vivió 25 años más. O sea, Rosas vivió y fue testigo de la Comuna de París. Y ya era un viejo conservador en ese espacio, renegado de la existencia, y sobre la Comuna de París escribió: cuando hasta en las clases vulgares desaparece cada día más el respeto al orden, a las leyes y el temor a las penas eternas, solamente los poderes extraordinarios son los únicos capaces de hacer respetar los mandamientos de Dios, las leyes, el capital y a sus poseedores. Finalmente, Rosas murió el 14 de marzo de 1877. Tenía 84 años. Murió con 84 años, Rosas. Y pasó más de 100 años en el Reino Unido. Hubo muchos debates para repatriar a Rosas. Finalmente fue repatriado el 30 de septiembre de 1989. ¿Y quién lo repatrió? Otro caudillo. Menem. Menem repatrió a Rosas. Uno de sus primeros actos de gobierno fue repatriar a Rosas. Había asumido hacía 2 meses y medio. Y de hecho, lo pondría por primera vez en un billete nacional. Rosas nunca había estado en un billete del Estado Nacional hasta Menem, excepto en la época de Rosas. En la época de Rosas, los billetes decían: viva la Santa Federación, mueran los salvajes unitarios. Lo que quiero traer con esto es que Menem trajo a Rosas planteando también un discurso de unidad nacional, porque Rosas era controversial. Pero Menem lo planteaba, ¿no?, como hay que unir al país. Y una forma de plantear la unidad nacional era traer a Rosas de nuevo. Al día de hoy, Rosas sigue siendo una figura controversial y polémica. Y cada tanto, aquellos apasionados en este tema, como podrán notar, nos encontramos con que los debates sobre Rosas reaparecen. Por ejemplo, cuando Axel Kicillof asumió como gobernador de la provincia de Buenos Aires, colgó un cuadro de Rosas y apareció otra vez en los diarios. Reivindicar a Rosas, dijo Camila Perochena, historiadora hija de Marcela Ternavasio, es especialmente sensible para Córdoba, ¿no? Y se volvió a debatir a Rosas. ¿Qué implicaba Rosas? Milei, en su campaña, en 2023 y ahora, planteó en Caseros, lo planteó en el Palomar, en mi partido, en este lugar donde Urquiza derrotó al tirano Juan Manuel de Rosas, y se volvió a debatir en los medios de comunicación. El tirano Rosas versus el libertario Urquiza, en otro round de Javier Milei con la historia argentina. Y los historiadores en general salimos a discutir que esta afirmación era volver atrás el tiempo y tirar por la tierra más de 1 siglo y medio de debate historiográfico prácticamente. Pero en medio de todas estas controversias, elijo terminar esta clase
con un análisis de Rosas de la persona más inesperada. Una persona que quedó fascinada con Rosas y que no la ven venir, excepto los que vinieron a verme al teatro. ¿Quién? Slavoj Žižek. A Slavoj Žižek, el filósofo esloveno, marxista, le gusta Rosas. Y no sé si tenían ese dato, pero le gusta Rosas y lo ha dicho muy explícitamente. Compré varios libros sobre él y me interesaría hacer una especie de reivindicación de Rosas desde el pensamiento de izquierda. De acuerdo, sé que Rosas no era precisamente un demócrata, pero defendió la unidad nacional e impulsó la industria local. De alguna manera, hizo lo mismo que más tarde haría Perón durante la Segunda Guerra Mundial. Un muy buen análisis que he leído sobre el tema prueba que el componente ideológico básico del discurso de Rosas era una especie de republicanismo jacobino. Por otra parte, quienes se oponían a Rosas, los unitarios, tampoco eran verdaderos demócratas, sino liberales elitistas. He leído El Matadero de Esteban Echeverría, y es terrible el modo en que la gente común aparece descrita allí, en contraste con el refinado porteño, el caballero unitario. Los unitarios le reprochaban a Rosas que se mezclara con las clases bajas, con los negros, pero ellos eran un grupo de narcisistas, ¿sabe? No me gustan los hipócritas, y creo que hay momentos en que es necesaria la presencia de un hombre fuerte que haga el trabajo sucio. Eso es lo que Lenin admiraba en los conservadores. Los conservadores, a menudo, están dispuestos a hacer el trabajo sucio, pero necesario. Aquí tuvo que gobernar un federal para que hubiera unidad. Y a mí me fascinan esas paradojas. A veces se necesita una persona de derecha para cumplir con los objetivos de la izquierda. Por eso que Juan Manuel de Rosas es y seguirá siendo el personaje más fascinante de la historia argentina, cómodamente. Así que esta clase es mi homenaje al tipo que posiblemente más me ha interesado por la historia que haya nacido en este país. Muchas gracias por haber visto hasta acá el día de hoy. 4 horas sobre el rosismo. Si les ha gustado esto, si les gusta lo que hace su servidor, si consideran que es valioso que exista esto y no videos que te explico 5 datos para entender el rosismo, no se entiende el rosismo en 5 datos. La historia necesita análisis complejos, amplios, con fuentes. Y en eso quiero agradecer a todos los historiadores que han escrito sobre Rosas. Fradkin, Hellman, Ternavasio, Rabinovich, Zubizarreta, Di Meglio, María Elena Barral, este está bueno, Ramos, a Sal Díaz por traer a Rosas, a todos, Alperín. La importancia de pensar a Rosas en una dinámica compleja y todo esto, que es el ejercicio que quisimos hacer el día de hoy, también traer que la historia se actualiza, que la historia da más aportes, que pensarnos, ¿no? Y seguir siendo tirano, porque lo decían en el siglo XIX, es perder una riqueza enorme de todo lo que se ha trabajado en estos años. Hoy en día sabemos mucho más de Rosas de lo que sabíamos hace 100 años, de lo que sabíamos hace 50, porque gracias a Dios el trabajo de los historiadores es valioso y nos permite seguir entendiendo la complejidad de la historia. Así que a 180 años de la batalla de la Vuelta Obligado, este es mi video sobre el rosismo, que fue concebido para ser un video completo y duró bastante. Por lo demás, muchas gracias por haber visto hasta acá el día de hoy. Muchas gracias por haber visto 4 horas. Si creen que esto es valioso, si creen que es necesario, no olviden que pueden aportar a este canal. Pueden hacerse miembros de este canal, pueden suscribirse, pueden hacer cursos conmigo. Ahora no va a haber más cursos este año, pero los cursos que dejé grabados pueden verse de forma sincrónica. Por lo demás, nada. Muchas gracias por estar del otro lado. Muchas gracias por escucharme 4 horas, si escucharon esto completo. Así que vamos llegando al final de este año. Nos queda menos de un mes de videos. Les aviso ahora. Pero quería cumplir con ustedes. Y acá tenemos uno de esos videos. Así que espero que les guste, que lo disfruten, que lo sigan viendo y que sirva de referencia. Y estoy muy convencido de que a más de un estudiante de Historia Argentina de la carrera de Historia, esto le va a servir para rendir Historia Argentina 1. Y espero que así sea. Por lo demás, muchas gracias. Siempre es un placer. Este tema, como habrán notado, tal vez me apasiona y me encanta, así que es un placer. No olviden
que pueden hacer aportes a este canal a través del alias El Profe Gorda. Pueden hacer aportes mensuales en los links de la descripción de este video. Pueden dejar los super likes si están en el exterior. Pueden hacerse miembros del canal y así acceden a nuestros emojis personalizados, como por supuesto el emoji de rosas. Así que viva la soberanía nacional, viva el restaurador, grita el pueblo y se alboroza, dijo alguna vez Fraga. Así que un abrazo enorme, gracias por ver hasta acá. Nos vemos la semana que viene para volver al Frente Oriental. Así que hasta la próxima.